Óscar. Esto es verídico, porque luego lo cuentas y dices, vale, he inventado la historia esta. ¿Cómo se nota que es una cuentista? Bueno, yo estaba en la antigua casa, porque no me he mudado, y estaba en una terraza, iba a tomar un café en una terraza, y de repente para una furgoneta, un coche que ponía chuches, y yo digo, Maribel. Bueno, ponía la empresa, pero no casa, chuchería. Chuchería, de verdad. Y yo digo, Maribel, y hago caso. Maribel, será Óscar. Y me dice, no sé, me dice, oye, me he leído tu libro. Y yo, el primero, Sangre de Barro. Yo, vale, qué bien, no sé qué. Y estuvimos hablando un poco. Y digo, ¿qué? ¿Me das cuenta? ¿Cómo fue? Es que estaba resumiendo. Pero te la has leído la que no pasaba si no te la has leído. Y yo dije, lo de la bolsa de basura, ¿por qué la dejaste a ver? Si se la ha leído, se la ha leído. Bueno, no, no sé nada, estamos en... No, y le dije, ¿me das chuches? Y digo, no llevo chuches. Mira, yo hoy no traigo chuches. Pero 3 o 4 años. Sí, pero 3 o 4 años. Ha tardado 4 años. Bueno, yo quería dar la bienvenida y agradecer a este equipo del Festival de La Rioja Literaria, La Rioja Escribe, que nos haya elegido como sede para hacer esta mesa redonda, ¿verdad?, de la cultura también rural. Entonces, os vi, para los que no os conocéis, os vi diciendo quién es cada uno, ¿vale? Tengo aquí la chuleta, ¿eh? Bueno, empezando por allí, tenemos a Álvaro González, que es editor de La Zamarra, investigador del IR y escritor. Luego tenemos a Virginia Muela, ¿verdad?, que es escritora y directora de la compañía teatral La Colondra. Luego tenemos a José Luis Pérez Pastor, que es consejero del Gobierno de La Rioja y escritor. Tenemos a Maribel Medina, escritora y directora del Festival Mi Pueblo. Y luego tenemos a... ¿Perdón? Mi pueblo lee. Mi pueblo lee, disculpadme. Y luego tenemos a Óscar Sotocolás, que es el presidente de la Asociación Riojana de Escritores y va a ser el moderador, ¿verdad?, de este debate. Bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Maribel por sus palabras, a la alcaldesa, al Ayuntamiento de Anda por su gesto y a todos los presentes. Oye, es un día que ha salido buen tiempo y que vengáis a esto, como siempre digo, es un acto heroico, ¿verdad? Es un tema de cultura. Bueno, ya me he hecho las presentaciones, con lo cual yo ya no tengo que presentar a nadie. Por sus obras las conoceréis, yo os recomiendo que busquéis todo lo que han publicado, algunos más o algunos menos, algunos que publican un poco en la clandestinidad, pero que también están por ahí, porque de verdad que os va a gustar. Y bueno, estamos en la tercera edición de Rioja Escribe. Bueno, antes de nada voy a apagar mi luz. El norte no olvida. Entonces, una para cada bloque, para que nadie me diga, oye, que yo ya cumplí un video. Bien, lo dicho, acabamos la tercera edición de Rioja Escribe y la verdad que es un gustazo hacer un protagonista en el que siempre que hemos pedido colaboración con ellos en temas culturales, siempre nos han ofrecido la mano, la foto. La verdad que estupendamente. Ha habido cambios en la corporación, pero bueno, tenemos que las buenas relaciones entre la cultura en Anda siguen alta y italiana, eso es interesante, ¿no? Ahí está el premio de literatura ilustrada, el premio Villarena y Isdayana, y bueno, las presentaciones que se han hecho y demás. Y bueno, aquí está mi cómplice un poco de esta mesa, la verdad que es algo, cuando nosotros propusimos qué hacemos este año con el Rioja Escribe, de qué hablarnos, ¿no?, para no aburrir y no contar lo mismo de siempre. Y yo no sé si fuiste tú, fui yo, fuimos a reunión y dijimos, vamos a hablar del mundo rural y de la cultura, porque además la idiosincrasia de La Rioja se da mucho a ello, ¿no? La Rioja, bueno, para María, por ejemplo, es de Pamplona. Tenemos un núcleo de Logroño que tiene el 3/4 de la población, que se lleva prácticamente pues, el 80%, el 90% de todo, ¿no? Y luego tenemos pueblos, y por desgracia algunos muy pequeñitos, que bueno, pues que están ahí. Pero es verdad que siempre que hemos ido, ¿verdad?, hacer alguna historia, es que te acogen con los brazos abiertos. Vas a un pueblo de 200 habitantes a presentar y tal, y eso es estupendo, ¿no? Ahí está Natalia, por ejemplo, también con el Rioja Escribe, que también tiene muy claro esa vocación de que sea, bueno, pues no solamente Logroño participe de esta fiesta cultural, ¿no?, sino que vayamos un poco rotando por ahí. Dicho esto, yo creo que es muy importante, no vamos a resolver el mundo rural, el problema del mundo rural, no estamos para eso, hay políticos que igual pueden decir algo, uno nos falla porque ha sido papa hace poco, ¿verdad? Sí. Dani, que es de mundo rural, ¿cómo se llama? De obras públicas, lucha contra las poblaciones. Obras públicas con un grupo de pop rock de los 80, ¿no?
Sí, queríamos que tuviera también y se ofreció a venir, que tiene unas palabras, pero bueno, no ha podido ser por una feliz causa, que es que es el padre, o sea que desde aquí un saludo para él también. Y como digo, vamos primero, si os parece, vamos a tratar de... Yo me voy a echar primero un poco para atrás, porque esto de las mesas a veces, que no son redondas, tienes el problema, ¿no? Que no los veis. Entonces yo me echaré para atrás un poco para que podáis ver. Yo haré una pregunta, la lanzaré un poco al aire, si veo que nadie responde, diré a alguien, miraré a alguien directamente y diré tú, contesta, pero me gustaría que participáis todos. A los cuatro no tenéis que aportar, oye, pues un tema no voy a hablar, pero está bien que todo el mundo vea que sea un pequeño pincelada de la rutina, pero yo creo que es interesante. Y si os parece, vamos a empezar por identificar los problemas que tiene el mundo rural, relacionados con la cultura y relacionados con otras cosas. Yo esto también vuelvo a sacar aquí a colación a un compañero, Álvaro, porque es verdad que he oído decir, es cierto, él tiene un estudio de diseño, y dice, mira, me gustaría desde Torrecilla, un pueblecito de aquí un poco más arriba, y decía, a mí me gustaría vivir allí, trabajar allí, pero no puedo. No puedo. Infraestructuras y demás. Entonces, si te parece, arranca tú con eso, identificamos un poco. Sí, bueno, él es un gran activista por el mundo rural, con lo cual él podría hacer 4 mesas con estas de eso. No, mejor que eso. Pero es muy interesante. No, yo tengo mi experiencia y mi opinión, ¿no? Pero no es ni mejor ni peor que la de cualquier otro, ¿no? Yo sí que tengo la mía. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Lo primero, Ayuntamiento de Nanda por acogernos, es una pasada estar en este sitio. Y además, inmediatamente como el de Nanda, que no es porque estemos aquí, pero es que es cierto, es uno de los pueblos que más evidentemente han hecho una apuesta por la cultura como eje, como agente del desarrollo rural. Es un hecho, ¿no? No solamente con este propio local cultural, sino con la restauración del castillo, con la restauración de Palomares, además potenciando su historia, ¿no? Además, historia real, no ficticia, ¿no? Sino buscando las raíces y su identidad y hacer de ello un eje de desarrollo no solo turístico, sino también de la gente que vive aquí, ¿no? Tirando de seguir lo que me decías, Óscar, sí, es cierto, yo he estado desde mayo de 2020, cuando terminó hasta el encierro más fuerte, ¿no?, de la pandemia, hasta el 2022, viviendo en mi pueblo, en Torrecilla. Yo nací en Logroño, como toda mi generación, ¿no?, como toda mi generación de riojanos, en el Hospital San Millán en aquel momento, pero mi vida ha sido Torrecilla, he estado en Cameros, he estado en el pueblo, ¿no?, en Logroño, donde estudiaba, pero en el pueblo donde yo subía todos los días de semana, donde yo quería estar, ¿no?, donde tenía mis amigos, donde tenía de alguna manera mi vida. Entonces, para mí el mundo rural no ha sido simplemente un lugar de paso, como para mucha gente, ¿no?, sino que ha sido el sitio donde yo me sentía más yo, ¿no?, donde yo quería estar y donde me habría gustado poder vivir. Cuando termine este encierro fuerte de mayo del 20, que todavía no sabíamos si íbamos a morirnos todos o qué iba a ser, dije, bueno, antes de la apocalipsis, yo quiero por lo menos tener la experiencia de vivir durante todo el año, ¿no?, o durante la vida real de un pueblo como esta Torrecilla, que ha estado en otros momentos, pero no de continuo, ¿no? Y en aquel momento dije, bueno, ahora mismo que hay de alguna manera facilidades para poder teletrabajar y que por mi trabajo también podía permitirme el teletrabajar todo lo posible, ¿no?, pues decidí instalarme ahí. Claro, también con una gran ventaja, yo tenía la casa de mis abuelos, no tenía ni que encontrar un lugar donde vivir, ni tener que pagar lo demás, más allá de los gastos, ¿no?, del sitio. Pero porque había intentado coger una vivienda en Torrecilla, eso es prácticamente imposible, ¿no? Es un pueblo que además, especialmente en Torrecilla, hay otros muchos, ¿no?, pero Torrecilla es un pueblo que el precio de la vivienda es enormemente alto, la propia privada es lo que es, ¿no? Cada uno lo vende al precio que quiere venderlo, pero la realidad es que conseguir una vivienda en Torrecilla es muy complicado, ¿no? Precios muy altos por casas que tienes que tirar y reformar, o directamente, bueno, muy poca oferta. Y luego ya para la oficina, lo que era una oficina y un tema serio, fue totalmente imposible. Desde gente que tenía locales buenos, pero que literalmente me dijeron, yo quiero esto para venir 10 días en verano, con lo cual no hubo ni negociación. O sea, que te pongan un precio, pero es que directamente fue imposible tener lo que yo necesitaba, ¿no? Porque al final, para atender a clientes y para tener algo serio, tampoco no lo puedes recibir en la cocina de tu casa ni en tu salón. No puede ser, ¿no? Necesitas algo. O sea, si quieres ser, también tienes que parecer, y no era forma. Y en diciembre del 22 me tuve que bajar también a Logroño, a una oficina, y es donde ahora mismo estoy la mayor parte del tiempo, ¿no? Problemas del mundo rural, pues que no acabaríamos, ¿no? Centraríamos la mesa en hablar de ello. Desde el punto de vista cultural, bueno, yo creo que uno de los grandes problemas del mundo rural, desde el punto de vista de la cultura, es la forma que tenemos de entender qué es la cultura. Bueno, para empezar, ¿qué es el mundo rural?, ¿no? Porque muchas veces hablamos del mundo rural, y el mundo rural es Nalda, pero también es el Horcajo, que es una pequeña aldea de este mismo valle que tiene, bueno, no sé si gente que vive allá durante todo el año, porque creo que solamente por fines de semana, ¿no?, y son dos, un matrimonio. Entonces, aunque todo sea el mundo rural, no puedes hacer la misma política en un lugar como Nalda y en un lugar como el Horcajo. Pero es que además muchas veces las políticas ni siquiera se hacen pensando en un pueblo más o menos grande, sino que se hacen directamente en una ciudad, desde un desconocimiento bastante amplio de lo que es la realidad del mundo rural, ¿no?
es el mundo rural, cuántos mundos rurales hay, ¿no? Ya hay un problema de definición. Y luego la cultura. Muchas veces entendemos la cultura como algo que lo recibimos desde fuera, ¿no? Como algo que viene a una especie de misión pedagógica en el sentido años 30 del término, ¿no? En el cual viene alguien de fuera y nos hace una obra de teatro o nos cuenta algo, pero no algo en lo que participemos, ¿no? Y yo, sin embargo, y además es algo que con Virginia he coincidido mucho, es en la visión que tenemos de lo que es la cultura, ¿no? Ambos, mejor explicará ella, ¿no? Pero creemos en que es algo que tiene que participarse de ello. No puede ser algo que simplemente se venga a ofrecer como un objeto, ¿no? Sino que es algo que tiene que involucrar. ¿Por qué? Porque yo creo que desde la cultura, aparte de objetivos económicos más tangibles, pero también hay una cosa muy importante, y es que en el mundo rural uno de los grandes frenos que ha tenido ha sido interno. Ha sido de que el propio mundo rural, la gente del mundo rural se ha sentido como se ha percibido, le han hecho percibirse, se ha percibido como inferior, ¿no? Con menos estudios, con menos cultura, el paleto que va con los pollos a la ciudad, ¿no? Esa imagen que tenemos todos, ¿no? Y eso hace que, bueno, al final, ¿cómo voy a emprender algo? ¿Cómo voy a hacer algo? Incluso si todo el mundo rural está yéndose al garete, ¿para qué voy a emprender en algo, no? Eso te frena. Es un freno muy grande, ¿no? Entonces yo creo que desde la cultura una de las grandes cosas que se pueden hacer es precisamente reenfocar toda esa cuestión, ¿no? Es decir, claro, a ver, hay posibilidades, obviamente no te las van a regalar. También es importante decirlo, ¿no? Que no se trata de que esto sea fácil. Por supuesto que no es fácil, si no estaría todo solucionado y todos los pueblos estarían repoblados, esto no es fácil. Pero es posible, con trabajo, con esfuerzo, pero es posible, ¿no? Hay que creérselo también, ¿no? Yo creo que es muy importante. ¿Tú quieres continuar? ¿Dada su visión sobre esto? Bueno, pues sí, buenas visiones, porque este debate lo tenemos mucho. Bueno, yo lo primero que podría preguntarme es qué es la cultura, ¿no? O sea, que si estamos preguntándonos qué es el mundo rural, también nos deberíamos preguntar qué es la cultura. Pues la cultura, pues fijaros, puede ser una sección del periódico, ¿no? Cuando miramos, vemos que pone la sección cultura. ¿Qué significa eso? ¿Que a lo mejor la política internacional no es cultura? ¿O que sociedad no es cultura? Bueno, también decimos que una persona tiene cultura cuando a lo mejor se muestra de una determinada manera, según unas ciertas normas, o cuando participa de alguna conversación porque tiene una serie de conocimientos. Es una persona que es culta, ¿no? Cuidado con el nombre culto. Culto muchas veces es como un ritual, ¿no? O un homenaje, ¿no? De la palabra culto. Cuando no tiene esas cosas, decimos que no tiene cultura. Esa persona no tiene cultura. No tiene cultura, y a lo mejor, pues no sé, es un gran zapatero o un agricultor o un ganadero que tiene conocimientos muy superiores a nosotros en esos temas. Hay gente que mata en nombre de la cultura. Hay gente que dice que pertenece a una nación porque comparte esa cultura. O incluso hay personas que decimos, no, o sea, se despierta la xenofobia muchas veces en nombre de la cultura. Es que esta persona no es de mi cultura, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la cultura? ¿Algo que se tiene o es algo que hacen las personas? ¿O es algo que los seres humanos necesitamos para relacionarnos en sociedad, ¿no? Yo, mi formación como antropóloga a lo mejor me manda hacia ese camino, a pensar que el concepto de cultura es aquel concepto no tanto de las artes, que también, por supuesto, porque son cosas que hacemos las personas, sino en global. ¿Qué es lo que hacemos? Fijaros, cuando hablamos de Villoslada de Cameros, pues decimos, es que nosotros provenimos de la cultura transhumante, ¿no? Claro, entonces el concepto de cultura es de algo que, unas reglas que toman una determinada comunidad o una sociedad para desarrollarse, ¿no? Para relacionarse entre ellos. Entonces, mi planteamiento es que la cultura no se tiene, sino que la cultura se hace. Nosotros hacemos cultura, porque estamos haciendo cosas, ¿no? Y ahí es donde un poco es lo que veníamos hablando siempre con Álvaro, ¿no? De que es cierto de que el mundo rural muchas veces carece, ¿no? Decimos, es que el mundo rural no tiene las mismas oportunidades que tiene la gran ciudad, ¿no? De acceder a la cultura. Bueno, está muy bien que llevemos la cultura como si no la tuviera el mundo rural, que la llevemos al mundo rural, ¿no? Está muy bien que contratemos a una compañía de teatro o a unos grandes, no sé, cantantes, o traigamos a una exposición. Esto pues, efectivamente tiene que existir.
pero también nos debemos de plantear por qué no hacemos cultura en el mundo rural, ¿no? ¿Por qué no hacemos desde el mundo rural cultura para participar de esa manifestación? ¿Y por qué? Pues porque haciendo estas cosas generamos algo interesantísimo para el mundo rural, que es poder ofrecer a las personas que queremos estar una vida buena. No una buena vida, sino una vida buena. Yo no pertenezco, bueno, yo soy riojana de adopción, pero yo nací en Barcelona y he estado muchísimos años en la gran ciudad, y mi opción de vida ha sido siempre dirigirme hacia lo rural, ¿no? Yo no era feliz en el mundo urbano, tal y como lo entendemos de gran ciudad, que para mí, digamos que no tiene nada que ver con Logroño ni con La Rioja, ¿no? Lo que yo traigo. Es decir, aquí es muy difuso las fronteras entre lo rural y lo que no es rural. Es decir, que yo, por ejemplo, vivo en Villosdala todos los días y hasta hace bien poco pues trabajaba en Logroño todos los días. No pasa nada. He visto que aquí hay mucho miedo muchas veces a las distancias, ¿no? Y al final pues son distancias que se pueden llevar. Os decía esto porque cuando llegas a lo rural y la gente empieza a preguntarse por qué la gente no se va de lo rural, yo empecé a preguntarme, ¿y por qué la gente que se queda en lo rural? Es decir, ¿por qué no cambiamos esa pregunta, ¿no? De qué es necesario para que la gente se quede. Y ahí pienso que tiene que ver el hecho de hacer cultura. Porque digamos que hacer cultura nos permite generar comunidad, nos permite generar ilusión comunitaria. Ilusión porque al final yo estoy cada vez más convencida de que nos quedamos en los sitios porque nos atraen una serie de sentimientos, ¿no? Los sentimientos son importantísimos a la hora de residir en un lugar y de convivir con otras personas, ¿no? Y esos sentimientos, sin duda, se pueden obtener a través de la cultura como un eje vertebrador de esa comunidad, y no solamente eso, sino el que te puede ofrecer una vida buena. Yo quiero vivir en lo rural y efectivamente necesito un trabajo para vivir, necesito un sueldo, también me gustaría tener muchas otras cosas que tienen en lo urbano, pero sobre todo lo que necesito es salir de mi casa y tener la oportunidad de relacionarme con mi comunidad y de hacer cosas juntos, ¿no? Cuando las personas hacen cosas juntas, se moldea más la concepción de comunidad, y eso hace pues, que el mundo rural siga vivo. Donde no conseguimos esto es donde realmente bueno, estamos destinados a un futuro más peor. Dices, Virginia, yo tengo una anécdota. El año pasado fui invitada por el Gobierno de España a unas jornadas en Navia, en Asturias. Estaba pensando en Navia, y por ejemplo el alcalde de Navia me dijo que había una sangría de emigración, que se estaba yendo la gente de Navia y él no entendía por qué, porque tenían todo tipo de servicios. Hizo una encuesta el alcalde de Navia y la gente dijo porque no había una oferta cultural. Me quedé, no existía una oferta cultural. Y él se había dado cuenta, no era la falta de trabajo, ¿no? Porque la gente obviamente se iba a trabajar y volvía. No, no era eso. Era una falta de oferta cultural. Por eso él estaba empeñado en que hubiera, y prácticamente el presupuesto se triplicó para que existiera una oferta en Navia. Me pareció increíble. Y de hecho, se hizo ese congreso allí en Navia, porque el ayuntamiento había puesto dinero para eso y el Gobierno de España lo hizo en las jornadas de despoblación. Yo quiero decir que lo primero que tenemos que hacer es cambiar el lenguaje. De ciudad ciudadano, de pueblo pueblerino. Aquí ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Mal. Y de la palabra además cultura proviene de cultivo. Cultivo nació en los pueblos. La cultura nació en los pueblos. Y allí es donde tiene que no solo volver, sino regenerarse. Y yo creo que la regeneración va a partir de los pueblos. ¿Por qué? Mi teoría y mi práctica, porque llevo bastantes años realizando festivales literarios en todo el ámbito nacional. Yo lo que creo absolutamente es que los pueblos son únicos. Estamos en una sociedad en que todas las ciudades cada vez se parecen más. Es así. Tú vas a una ciudad y tienes las mismas tiendas, porque es la globalización.
Los pueblos es lo genuino, lo único. Y eso es absolutamente real. Por eso tenemos que dar un puñetazo en la mesa y decir, aquí estamos. Y la cultura tiene que resurgir de los pueblos. Nosotros, yo como presidenta de la asociación Mi Pueblo Lee, no solo es un éxito absoluto esta red de festivales literarios. Tenemos más de 150 escritores números 1. O sea, yo empecé de la mano, mi mano derecha es Javier Sierra, pero empecé con Almudena Grandes, están todos los escritores que se os ocurra, Rosa Montero, Premios Planeta, Nadal, los número 1 están conmigo en esta aventura romántica y revolucionaria, un poco lo que has dicho tú de la época de Federico García Lorca, de llevar la cultura a los pueblos. Y es algo que tenemos que unirnos todos. Por ejemplo, Mi Pueblo Lee, el éxito absoluto es que tengo más de 30 pueblos en lista de espera. Eso es un éxito absoluto. Absoluto. Estamos hablando de cultura, no estamos hablando de música, de futbolistas, de... No. Cultura, libros, literatura, algo tan denostado. Por eso, en la última campaña que ha lanzado Mi Pueblo Lee, fue el 1 de julio, solo con un tuit se hizo viral, una campaña que es Libros a Libros, un pueblo que se llama Libros en Teruel. Llevamos 12 millones de interacciones. 12 millones. Estamos hablando de libros, literatura. 12 millones. Hemos pasado, yo personalmente he estado en todas las televisiones nacionales, en todos los periódicos nacional y internacional, la BBC, por ejemplo, ahora que va a hacer un reportaje, la BBC en inglés sobre este fenómeno de Mi Pueblo Lee, Argentina, ha sido un fenómeno mundial. Y yo no puedo estar más orgullosa, pero, aquí tenemos el pero, se insiste, yo no cobro nada, yo soy presidenta, pero yo esos 30 pueblos que tengo en lista de espera no puedo hacer nada, se quedan ahí. Es imposible que yo abarque todo el territorio nacional si yo no tengo un equipo profesional. Pero se espera que sea toda asociación, que sea benéfico y que sea con tu tiempo, ¿no? Nunca se habla de dinero. Ojo, y hablo por ejemplo de altas instancias, el gobierno de España se reúne conmigo, personalmente conmigo, y me dice que como es algo único esta red de festivales literarios rurales, quiere hacer una red europea. Entonces yo me río y digo, no, conmigo no contéis. ¿Por qué? Porque espera que con fondos europeos hagas una red europea. Y yo, pero no. ¿Pero qué queréis? El sábado que estuve en un congreso, que estoy invitada, digo, ¿qué queréis? ¿Mi sangre también? O sea, a ver, se espera eso, es ridículo. No esperas de un cantante que vaya gratis, que haga, que no tenga un equipo, que le monte el sonido. Pero ¿qué se lo esperas? De la literatura, es ridículo. No hablo de la cultura de música, hablo de literatura, que es lo que me compete. Es ridículo. ¿Por qué se espera de la literatura esto? ¿Por qué? Yo os digo, la cultura, la literatura es un indicador democrático. Es muy importante, como decía Virginia, es muy importante. ¿Qué es lo primero que se quita cuando existe un golpe de Estado? O esos países terribles que no existen. ¿Qué es lo primero que acaba? La cultura. Lo primero que se aniquila es la cultura. Es decir, un pueblo que tiene cultura, un país que tiene cultura, es un país democrático y con un gran indicador democrático. Por eso yo estoy encantada de Alaska, que es muy pesado, tengo que decir. No, llevamos tiempo, yo estoy muy agradecida. Yo estoy muy agradecida de estar aquí, es mi debilidad en los pueblos y yo creo que de verdad, mira que tenemos a la alcaldesa, que me encanta, esa mujer, es un paso adelante, de verdad, eso de verdad lo digo, y yo lo que veo es que te separas del resto de los pueblos, pero para bien, porque cuando dices, ¡jo! ¡Qué pueblo más culto! ¡Jo! ¡Qué pueblo que fomenta la literatura! De verdad, que luego tienes un rédito, porque al final muchos políticos, tú sabrás, vosotros sabréis, bueno, que tenemos en la mesa, muchas veces se busca, no, un rédito político, un rédito económico, pero se olvida el rédito social. El rédito social también da votos. Y si no, ya tenemos, por ejemplo, da votos. Entonces eso es para que, bueno, ya acabo, pero yo creo que hay que... Qué bonito que voy a ver como una pelota de aire y al final con cariño, con cariño.
No, o sea, además no todos los políticos somos iguales. Lo sé. De hecho, somos bastante diferentes entre lo que existe. Muy bueno. Eso es, sí. Nosotros no queremos hacer palanca, queremos hacer cosas por nosotros mismos y nunca hemos pensado en el... Quiero decir, la Rioja va aparte, ¿eh? La Rioja va aparte siempre y lo Ah, bueno. queremos hacer cosas que se vean y cosas que además redunden en una serie de cosas a las que me referiré ahora en lo que son las políticas culturales. Sí. Aunque bueno, que nosotros decimos, quiero quitarme el traje de político. Pertenecemos al mundo del activismo cultural, y ahí venimos, de asociaciones clandestinas, nunca mejor dicho, que al final han acabado generando cosas institucionales. El diseño de esta colección que es mío. Ahora veo que la Fundación San Millán hace cuadernitos con el diseño del 4 de agosto. Se lo acabo de mandar esta mañana a la Fundación San Millán. Digo, pero seréis bandidos. Digo, si este es el modelo de los cuadernillos de poesía clandestinos que pusimos en marcha hace 20 años. ¡Qué bonito! Para que no nos metamos. Bueno, a lo que voy, nada, es por recoger el continente. Como siempre hay que hablar mal de los políticos, pues claro que sí, pero al final lo político es lo que procede de la ciudad, ¿no? De la polis. Sí. Y no deja de tener esa visión un poco vertical, ¿no? Sí. Que lo que viene de la organización y hay que implantar en todos los sitios contra Viento María, no. Creo que no hay que ir por esa línea, creo que la autenticidad, y hablaremos de ello, es una de las grandes claves de la apuesta cultural. Precisamente, y estoy de acuerdo contigo, para que todas las ciudades no sean las mismas, para que todos los pueblos no sean los mismos. Recuerdo haber paseado por Heidelberg y antes de irme al camino de los sabios, de Wiesenbeck, que es una senda de cabras que hay para el monte, como la que tenemos en cualquier pueblo, que ahí lo llamamos de Wiesenbeck y entonces parece que hay que verlo, ¿no? Pues eso es auténtico. Sin embargo, Heidelberg no lo era. ¿Por qué? Porque tenía un Stradivarius, un Zara, un tal, por la calle principal. Por si te tocaba Blackwood Nights ese día. En el castillo. En el castillo. A lo que voy. La autenticidad es importante, pero la autenticidad no hay que confundirla con compartimentos estancos. Porque, ¿qué es la cultura? Bueno, igual que qué es lo rural. Son muchas cosas, ¿no? Interacciones, producciones, algo que porta valores en cualquier caso. Pero si algo ha caracterizado la cultura a lo largo de los siglos es el diálogo. Entonces, cuando hablamos de lo rural tampoco es algo sacrosanto que haya que mantener en su esencia. Es decir, igual que no queremos pastorear cabras como en el siglo XVIII y devolver a la mesta, tampoco la cultura de los pueblos tiene que ser totalmente impermeable. Tiene que haber un diálogo con la contemporaneidad. Siempre que ese diálogo sea enriquecedor y no sea, efectivamente, para pasar por encima ya no de los pueblos, sino del concepto de Europa, que ya es la previa, ¿no? Siempre, cada vez que un político menciona Europa, yo pondría siempre hay una banderita roja. Porque, bueno, vamos a... ¿Por qué la gente deja los pueblos? Que era la primera pregunta. Pues por muchas razones. Claro, pienso que la sociedad actual nos lleva a vivir en sociedades cada vez más grandes. Pienso que los medios de comunicación de masa, que ya llevan más de un siglo, ¿verdad?, entre nosotros, nos llevan a querer convivir con el mayor número de interacciones diarias. Vivimos en un mundo cada vez más rápido y recibimos muchísimos estímulos. Yo mismamente me compré un coche diésel en cuanto supe que me podían destinar a un pueblo. Dice, bueno, voy a hacer muchos kilómetros. Me decía mi padre, bueno, si te destinan a un pueblo, el más lejano para un profesor, no voy a mencionar cuál, te puede tocar, dice, ¿te alquilas ahí una casita? Y digo, sí. ¿Y qué hago yo desde las 2:30 de la tarde hasta las 8 del día siguiente? Yo en una hora estoy en Logroño y tengo toda la tarde para vivir. Esa era mi respuesta. Entonces, yo nunca me iría a un pueblo porque soy urbanita, sin embargo, soy muy de pueblo. Tengo casa en pueblo y lo disfruto. Pero claro, es verdad que a mí me gusta mucho el bureo. Y es cierto que los estímulos en los pueblos no son continuos. Hay muchos, pero no son continuos. No es el bulle-bulle. Uno tiene que acostumbrarse a una vida más que a la receta que la llaman slow. Que es parte de lo que podemos ofrecer como turismo en la Rioja, nuestro modo de vida. Pero claro, para poder disfrutar de esa vida del pueblo necesitas red, necesitas estar, no como en la película de Coixet, ¿verdad? Que es una, claro, es muy duro lo que vive la protagonista porque no tiene red, porque llega a un pueblo y no tiene red. Entonces, en un pueblo la vida tiene sus ritmos y tiene sus protocolos, hay un roneo. Cuando uno llega a un pueblo, los vecinos te miden, todos lo hemos vivido, ¿verdad? Te miden. Te prueban incluso. No todo el mundo está dispuesto a ese lento cortejo de obtener un amigo en un pueblo. Quien tiene un amigo en un pueblo es que tiene dos tesoros. Pero claro, cuesta.
Yo he vivido en Pamplona. Cuesta también, ¿verdad? Cuesta. Bueno, yo Cuesta. me acuerdo toda la vida, no me ha costado. Pero... Cuesta. Es decir, ese cortejo no todo el mundo está dispuesto a... decir, yo me voy a un pueblo ya, pero ¿a quién conozco? Entonces, una de dos. O eres hijo del pueblo y ya tienes esa red previa, o es complicado entrar en una vida rural, ¿no? El disputado voto del señor Cayo, que vivían dos en un pueblo y el segundo personaje nunca aparece. Y de hecho nunca se habla de él. Yo vengo de un pueblo parecido al del señor Cayo, en Burgos. Nació en Logroño, pero mi familia viene de ahí. Es decir, yo conozco también esas dinámicas de los pueblos. Entonces, estímulos, necesidad de red, no es fácil irse a un pueblo. Aunque mucha gente se ha ido después de la pandemia, que lo diga la alcaldía de Nalda, ¿verdad? Y de toda esta zona. Y de cómo además Nalda ha sabido aprovechar lo que en principio podía ser una desventaja, que es la cercanía a la capital. Estar cerca de la capital es una desventaja. Sí. Sin embargo, estar cerca de la capital puede ser una ventaja si eres capaz de coger el flujo de personas y ofrecerles cosas. Y además, saber que el futuro del pueblo viene por la recuperación del patrimonio. Que lo que era un vertedero al cual la gente le daba la espalda, ahora es el punto de referencia para irse a dar una vuelta todas las tardes. El castillo, y la vista de la Antigua, y los palomares, esta propia casa donde estamos. Es decir, elementos que portan valores, que nos hablan de la historia del pueblo. Luego, por supuesto, el dinero. Lo ha mencionado Álvaro, ¿verdad? Para establecerse en un pueblo hace falta dinero. Todo el mundo tenemos la casa del abuelo y la casa del abuelo vale mucho. La casa del abuelo vale lo que queramos que valga. Todos queremos tener la casa y no tener la casa. Queremos venderla, pero venderla como si fuera un palacio. Es complicado. Los requerimientos de recuperación de las casas de los pueblos, si queremos que sean auténticos, también son caros. Hay que reconstruir las casas con criterios de autenticidad. No vale Cotegrán. Cotegrán para todo, ¿verdad? Es decir, cuando uno va por el Valle del Jerte, menos mal que hay árboles. Porque lo que es la arquitectura del Valle del Jerte pues es complicada, ¿verdad? Esa capa de metal para la cara norte de las casas para protegerlas. Es que los inviernos hay que vivirlos y son muy largos. Es decir, también la romantización de lo rural es un asunto que hay que tener en cuenta. Y por último, hay algo fundamental, las necesidades educativas. Se hace un gran esfuerzo por parte de las administraciones para mantener los colegios abiertos, pero un alumno en Logroño vale entre 2.500 y 3.500 euros y un alumno en Villoslada, que tiene el récord, vale 17.000 euros al año. Se pagan con gusto. Pero ese alumno en Villoslada y ese mantener un colegio abierto con 3 alumnos y ese mantener un colegio abierto con 5 o con 8, todos juntitos, eso posibilita unas oportunidades de aprendizaje extraordinarias, pero hay que atreverse con ellas. Sí. No todo el mundo está dispuesto a que su hijo de 5 años esté con uno de 10 en la misma aula. Y encima que sea el hijo molinero. Que a ver qué va a pasar, que es un bruto, que todo el mundo lo sabe. Es que ya empieza a fumar el hijo molinero. Y sin embargo mi hijo pequeño, todo ese tipo de cosas también funciona. Pero sobre todo, más que las necesidades educativas que se intentan cubrir, es que luego el niño tendrá que ir al instituto, ¿verdad? Eso es. Y entonces, lo que a lo mejor no hacemos por nosotros, ni por el precio de la calefacción, ni por la casa del abuelo, al final los hijos te acaban arrastrando. Y a un éxodo se suma otro, el que ya hubo. Voy terminando esta primera intervención. Creo que lo rural está dentro del corazón de todos los riojanos, y no es un eslogan. Somos rurales. Y ya se ha mencionado. En La Rioja, que sí tenemos por otra parte los políticos incluidos, en La Rioja lo rural y lo urbano se desdibujan. Y lo normal es que una persona viva donde viva, a lo largo de la semana por lo menos, ya no del día, a lo largo de la semana, haya visitado 2 o 3 municipios. Es muy habitual. Oye, me voy aquí a comprar, a echarme la partida, luego me voy a Logroño un rato, después vuelvo. Es muy habitual. Porque somos 174 municipios. Murcia tiene 43. Murcia tiene 43 municipios. Sí, de los cuales Claro. contra 4 grandes. Menos de 100 habitantes, de 10 a 200. Menos de 100 habitantes, el más pequeño Villarroya, 5 habitantes. Y tiene, por cierto, una oportunidad cultural maravillosa que es un laberinto de troncos. Un laberinto de troncos para los niños. Que luego lo empalmas con la ruta de los dinosaurios y te sale un día redondo. Bueno, pues a lo que... Récord de participación en todas las elecciones. Siempre habrá una noticia con ellos. Sí, porque en 28 segundos vota todo el pueblo. Se retrasó la joven que salió la noche arriba. El récord hasta entonces estaba ostentado por otra población riojana, Torre Montalvo. O sea que hay un pique aquí. Bueno, a lo que voy. Que lo rural y lo urbano en La Rioja se desdibujan. Somos una ciudad de región. Siempre se ha hablado de ese concepto, ¿no? Donde hay unos flujos en torno a las cabeceras de comarca y en torno a la capital, ¿no?
Ha demostrado La Rioja que la cultura siempre ha sido una oportunidad para los pueblos. Hay experiencias muy antiguas de carácter historicista, como las representaciones historicistas de Nájera, ¿no? O los milagros del Santo en Santo Domingo, estamos hablando de cabeceras. Pero desde luego hay experiencias como los mercados medievales, no sé yo quién los defienda, pero ahí están, espero en Dalda un mercado medieval que no se dé eso. Los que haya, disfrutémoslo, son maravillosos, pero ya vale, es el Bershka de la cultura, el mercado medieval. Pero hay experiencias mucho más auténticas. Está la Sarga de Villoslada, está el Miserere de Autor, que es un cuento de Gustavo Adolfo, el mejor cuento de terror de la historia de la literatura española, que está basado ahí, en el Monte Yerga de Autor. Está distintos tipos de representación, arte en la tierra, sobre el land art, es decir, eso no nace de ahí, el land art no nace en Ocon, y sin embargo, una pareja de artistas quiere dialogar desde la contemporaneidad, desde el land art, con el territorio. Entonces, es un diálogo de algo que se ha llevado de fuera, pero que interactúa con mucho respeto con lo de dentro. Y ahí surge algo auténtico. Un mercado medieval no es auténtico. Para empezar, porque venden esto. Venden esto y que No, venden una gasolinera. Ya, pero no. Es la misma que se vende en el mercado medieval. Entonces, es muy interesante que acabes con esto de los mercados medievales. Claro. No, yo no quiero acabar con los mercados medievales. Ahí está. Con esto simplemente voy a dejar una idea. La cultura en los pueblos es un ejemplo de actividad humana y lo que realmente combate la despoblación es la actividad humana. Entonces la cultura es una de ellas y siempre que se dé con criterios de autenticidad es una buena oportunidad. Pero en el caso de los pueblos, y lo hemos visto este verano, ¿verdad? En esos recitales, en el lecho seco del pantano de Pajares, en el hecho de los pueblos, el hecho de que todos, de alguna forma en La Rioja, seamos de pueblo, todos tenemos pueblo, todos somos o alguien en un pueblo o es habitual, bueno, hay más que verlo con los domingos, cómo se queda, porque todo el mundo es de pueblo, todo el mundo se va al pueblo. El hecho de celebrar algo en un pueblo, y la cultura tiene algo siempre de celebración, porque la cultura es desautomatizar el día a día, es hacer algo especial. Es como, ¿no? ¿Por qué tiene la misa de los domingos de los pueblos? ¿Por qué va todo el mundo crea o no crea? Porque de alguna forma es algo distinto, me pongo guapo y me voy a ir, ¿no? Desautomatizo y me junto con la gente y luego echo el vermú. Cuando se hace cultura en los pueblos de verdad, auténtica, se tiene la sensación de estar recuperando algo, de volver, de estar volviendo. No tenemos que tener la idea de que los pueblos van a resurgir con la misma vida que antes, que es que el ganado no da lo mismo. Es decir, tenemos que tener en cuenta siempre que lo rural va a tener ya una función distinta. Ya no puedo vivir el pueblo como mi abuelo lo vivió. La segunda residencia es una realidad como un piano. La segunda residencia preside la mayoría de los pueblos, ha venido para quedarse y no pasa nada, es lo que es. Porque la gente quiere colegio, la gente quiere tal, la gente quiere pascual. El tema es que cuando estén los pueblos a tope, que son los fines de semana, o todo el verano, que tenemos esa ventaja, que la cultura juega un papel importante en que esa experiencia sea transformadora. Entonces, y ahí está también todo el proceso de recuperación de las danzas, que hay mucho de problema. Perdona, presidente. No, que decía que me parece estupendo que hayas finalizado con el asunto de los mercados medievales. No haya malas interpretaciones. Porque yo quería hablar de la autenticidad, que es un tema que de un modo u otro los cuatro habéis sacado. Es muy bonito recuperar el pueblo, la cultura, de mis abuelos, o no conozco a nadie, pero ¿dónde está ese efecto? ¿Cuándo tiene que acabar ese efecto parte temático? Que voy allá, estoy estupendo, me han montado todo, como un mercado medieval, como bien dices, pero luego me voy a mi casa y ya el pueblo ya no me acuerdo de nada. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo que no soy de pueblo, puedo decir, yo desde mi experiencia, yo creo que tienes razón lo del parque temático como algo impostado que a veces tienes de la ciudad como algo, bueno, venga, ya voy ahí, te estoy haciendo un favor, vengo aquí, y es algo impostado, podríamos decir. Pero tengo que decir, por ejemplo, con la experiencia de algunos de los pueblos que están en mi pueblo, por ejemplo, Libros, es un grupo municipal muy joven que coge el pueblo. Yo hablaba con Raúl, el alcalde, hace 3 años que empezó esto, empezamos los festivales en Libros, y me decía que en unos años está absolutamente convencido que ese pueblo iba a morir, porque a lo suyo tiene 100 habitantes. Y es lo suyo, él lucha porque no va a decir porque le quitan ayudas, pero estaba convencido. Ahora, 3 años después,
de que no va a desaparecer. No solo, o sea, ahora tiene 114 habitantes. ¿Por qué? Porque tenemos el proyecto de la biblioteca hotel. Una biblioteca hotel que, haciendo honor al nombre de libros, no estás convirtiendo en un parque temático de libros, sino que estás haciendo un lugar para que la gente, ese proceso, vaya a esa experiencia que es una biblioteca hotel, que solo existe, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. La Library Hotel de Nueva York solo existe allí. Es decir, Nueva York y libros, quiero decir, habitantes conectados. ¿Por qué? Por el amor a la cultura y obviamente por el apoyo de no solo el grupo político, sino los agentes culturales y los escritores que van a apoyarlo. Es decir, quiere decir que es como un triple esfuerzo el que salva algo en un pueblo. Es verdad, pero es como, vamos a unir fuerzas. En una ciudad es muy fácil. Es decir, no te dan, toma dinero, tienes una pasta, de verdad, haces un festival, tienes un dineral. Pero bueno, es como, vamos a unirnos, vamos a hacer algo porque haces piña. Es como algo, es algo muy bonito y no lo puedes en una ciudad de verdad, ¿eh? Yo he estado en festival como escritora y no lo haces, o sea, tienen dinero, tú vas a la Feria del Libro de Madrid, vas a Barcelona, vas a cuantos festivales, te invitas como escritora, vas, tienes el cartel, te invitas a 5 estrellas, a casa. Sales en la prensa, lo único que te interesa es la prensa, la rueda de prensa y se acabó. No tiene nada que ver con el pueblo. El pueblo es que tienes el contacto, ¿ves? Os estoy viendo a vosotros. Y por eso, por ejemplo, es el caso de los escritores, ¿por qué aceptan ir a un pueblo? Nosotros, el 30% de los festivales de pueblo tienen menos de 100 habitantes, los pueblos. ¿Por qué aceptan varios premios Planeta o números 1 ir a un pueblo así? ¿Por qué? Porque sí lo tienen. El Hotel Ritz, los periódicos, los titulares, ya lo tienen, pero no tienen esto, el contacto con el fan rural, y aceptan. Y encima, ayer hablaba con Sonsoles Onega, porque empezamos desde el principio con mi pueblo, y digo, Maribel, ¿cuándo voy? ¿Cuándo me toca? O sea, ¿cuándo me toca? Digo, no, Solcita, le llamo, no, Solcita, este año te toca que estás muy liada. Ah, no, pero yo quiero ir. Es decir, ¿por qué? Pues porque con Sonsoles, por ejemplo, hemos comido un garaje. Me den esto porque el pueblo, hay muchos pueblos, no tienen hotel. Se alojan en casas particulares. No tienen restaurante, no tienen bar. Es todo distinto. Es como, no es algo, no es una, es algo completamente, no curioso, sino distinto. Entonces, por eso digo que la cultura me parece maravillosa y el contacto humano es completamente diferente de la ciudad a los pueblos. Y yo creo que ahí sí que existe una oportunidad que hay que aprovechar, lo digo de corazón. Y me da rabia pueblos que no valoran lo que hacen y dicen, ¿no os ha pasado que vais a un pueblo y dices, pero qué bonito, pero cómo pueden tener esto así? Pero no tiene un cartelito. Hablo de cosas muy pequeñas que no implican mucho dinero, ¿no? Que es un cartelito, una senda por donde ir, que descubres. Es que rabia, ¿no? Y ahí sí que es verdad que entráis vosotros, no la gente, sino igual también el tejido asociativo, que es muy importante, pero igual los grupos políticos, ¿no? Que haya esa voluntad de verdad, de cambio, porque existe un amor y en los pueblos de verdad existe ese esfuerzo por lo ecológico, por el cambiar las cosas y sobre todo la nueva generación. Me parece increíble, dar la oportunidad, ¿no? A esa nueva generación que quizá, es verdad, no vive en el pueblo, pero que tiene otras ideas y dar paso. Me parece importante. Como tú. Voy a contar una anécdota de lo que está diciendo de esto de la experiencia que tienen los escritores que van contigo a los pueblos. Este mismo año, como ha hecho Luis, hemos estado con Augusto con de poesía de referencia al norte de España, sin ninguna duda. Pues desde la Zamara, Enrique Cabeza es un poco la cabeza visible, ¿no? Y lo dirige. Muy buena persona, muy buen amigo y una persona muy abierta a colaborar con todo el mundo y a hacer distintas cosas. Sí, no suele venir a las charlas, pero... Pero yo le propuse, el Augusto Valenciano lleva 19 años, este año que viene a los 20 y lleva lo que es llevar la poesía al mundo rural desde los inicios, ¿no? Yo le dije a Enrique, ¿por qué no redoblamos la apuesta? ¿Por qué no llevamos la poesía a un lugar que no existe, a un pueblo como un pantano? Y me dijo inmediatamente, sí. Y me he tenido que pedir otra cosa. Enrique, ¿por qué no vamos a parte del pantano a un despoblado? Me dijo, también. Bueno, me conformo con este año. Para el año que viene tenemos un montón de locuras pensadas, pero bueno, me voy a conformar con estas dos. Para el primero que fue de los dos, el del despoblado, él pensó en llevar a un poeta canario
ejemplares y se le regalan a todo el mundo. Entonces Ernesto es un poeta canario de una trayectoria larguísima, con una experiencia tremenda, un grandísimo poeta. Habla mucho de la memoria, entonces encajaba muy bien con ese tema, ¿no? En este poblado que se llama Teruel, lo que han hecho es, en vez de desde un punto de vista negativo, llevan 2 años recuperando una fiesta que lleva perdida hace 50 años. En el año 2 años antes se descuela el pueblo y la fiesta se pierde, ¿no? La gente del Valle de Ocón, que es el valle donde está este pueblo, pues llevan ya 2 años recuperando la fiesta. Entonces es un sentido positivo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser la memoria. Pero encajaba bien, encajaba con un tema que no fuera lacrimógeno, sino que fuera con una celebración, ¿no? Claro, se propone al Ayuntamiento de Ocón, el Ayuntamiento de Ocón encantadísimo, se la cosa va para adelante. Yo tenía un cierto miedo, ¿no? Porque la gente, evidentemente, ese acto iba a ir, sí o sí, por el tema que era, ¿no? No iba a ir por la poesía, no iba específicamente por la poesía. Entonces yo tenía cierto miedo de decir, vamos a ver cómo sale este experimento, porque encima ni siquiera es literatura, es poesía, ¿no? Que es una complejidad añadida, porque además es como música, era complicado, ¿no? Bueno, Ernesto es una persona con un montón de experiencia, lo he hecho mil veces, ¿no? Recitales y demás. Empezaron Enrique y él, de repente nos juntamos allí más de 200 personas, 200. En un despoblado, aquí ni siquiera hay pueblo, o sea, tuvimos que ir andando 2 kilómetros del pueblo más cercano en medio de prácticamente nada, en un pueblo comido completamente por la maleza. Yo le veía a Ernesto a la cara que yo le veía, ¿no? ¿Pero esto? O sea, ¿qué ha pasado aquí, no? Y Enrique se lo esperaba, pero tampoco tanto, ¿no? Fue una sorpresa para todos, también para nosotros, que esperamos que haya mucha gente, pero igual no, que fue una pasada, ¿no? Y empiezan Enrique y Ernesto pues, a hablar, a hacer el recital. Y claro, yo iba mirando así de rojo a la gente y decía, a ver, vamos a ver qué cara pone, ¿no? Porque aquí va gente que se va a levantar y va a decir, pero que ya vale con esto. La gente, todo el mundo estaba ahí pendiente del tema, había gente que estaba más dentro, pero todo el mundo estaba pendiente. O sea, la gente estaba disfrutando de la poesía. Ya, pues más o menos terminan su parte y dicen, Enrique, bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta o alguien quiere intervenir? Una mujer levanta la mano en el público y dice, claro, se entrega el cuadernillo primero a la gente que está, ¿no? Y dice, por favor, ¿podría recitar el de la página 37? Sí, por supuesto. Termina y dice, por favor, otra vez. Yo quiero el de la 42. O sea, le estaban pidiendo que recitase poemas. Terminó el acto y hablamos con él, ¿no? Más... esto no me había pasado de la vida, la sensación que le dio de aquí, ¿no? De la gente entregada a escuchar la poesía, a disfrutar de la poesía, pidiéndome que recitase poemas, 200 personas aquí en medio de casi ninguna parte, ¿no? Entonces, le doy la razón totalmente, ¿no? O sea, yo creo que cuando la gente experimenta, pero ese tipo de sensaciones, ese tipo de experiencias, es una auténtica pasada. Pero de una cosa que ha dicho también José Luis, por ser aún más ácido, ha hablado de romantización del mundo rural, y va a ser más ácido todavía, ¿no? Yo a veces digo caricaturización, y precisamente con el tema de los metros medievales, pero con un montón de ejemplos más, ¿no? Al final, se trata de vender el mundo rural muchas veces solo desde el punto de vista turístico y solo con lo bueno, ni siquiera con lo bueno, sino con un mundo rural que no existe, claro. O sea, claro, la piscina en verano, las florecitas, los pájaros, eso está muy bien, pero eso pasa los días que pasa y cuando pasa. Pero luego hay la realidad del mundo rural, la vida diaria, ¿no? Que es completamente distinta y efectivamente no se puede trasladar a una imagen solo idealizada ni tampoco solo defenestrada, ¿no? Ni todo tan malo ni todo tan bueno. Ni recordarle al mundo rural continuamente que es rural. Efectivamente. Es decir, que cuando Lorca o cuando Miguel Hernández llevan a los clásicos, es como cuando llevas al poeta canario a Teruel. Dice, oye, ¿qué pinta Calderón en un pueblo perdido de la Mancha? Lo mismo, es decir, está dialogando. Y siempre que haya respeto y autenticidad, puede darse esa mezcla de, yo no sé si es cultura urbana o no. Bueno, Calderón era bastante urbano. Estaba diseñado para un espacio muy urbano y sin embargo funcionaba. Y eso no es una misión de vamos a salvar al pueblo, no, vamos a ofrecerle al pueblo lo que creemos que es bueno y lo haremos en el escenario del pueblo, con los elementos del pueblo, con los figurantes del pueblo, etc. ¿Verdad? En ese sentido las representaciones teatrales están bien encaminadas por lo general, aunque incorporen focos, aunque, bueno, cada cosa rara también, porque también la cultura era así. Quiero decir, cuando Shakespeare saca un romano en escena, no te lo viste de romano, lo viste por lo primero que había. Es decir, que la cultura también es sobreponerse a las dificultades materiales del momento, ¿verdad? Y Virginia, que ha tenido que sacar adelante representaciones, pues con mucha imaginación, ¿verdad? Sí, y bueno, no os lo podéis imaginar, la Y siempre que se imaginación. haga con la autenticidad, no hay pecado. Es que muchas veces se confunde la cultura rural con la cultura ganadera o con la cultura agrícola, que no es lo mismo. O sea, que hablar de cultura rural no necesariamente estar hablando de desear
segar con hoz y con zujeta en esta escuela, que también hay que preservar, por supuesto, la tradición, la identidad, el folclore, por supuesto, pero no solo eso. Igual que no tienes cultura industrial, que no vas a una cultura industrial, porque haces lo que me apuntas. Claro, por eso la pregunta de la autenticidad, yo me parece que es el amor a lo nuestro, ¿no? A lo que nosotros vivimos. Yo vivo en el pueblo, también tengo que decir que el diálogo es importante, llevas razón. Yo vivo en el pueblo los 365 días del año. Yo no he nacido en Villos, pero que venga alguien en verano que ha nacido en Villoslada y que solamente ha pisado el pueblo una semana y venga y me diga, es que vosotros lo que tenéis que hacer, eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro. Es que vosotros lo que tenéis que hacer, digo, perdona, digo, ven aquí, pasa el invierno, preocúpate de los abuelos, que cuando nieva no llegan al pan y hay que llevárselo, preocúpate de las cosas reales que nos pasan. Y luego preocúpate de ver cómo la comunidad tiene esa necesidad de relacionarse y de hacer cosas todos juntos. No solamente para vosotros, que ya os sabemos que venís en verano y os gusta el baile, muy bien, ¿de acuerdo? Pero nosotros necesitamos más que eso, ¿no? Porque por eso vivimos aquí, porque necesitamos más para nuestra vida de todo el año. Y por eso la cultura es tan importante. No solamente es festejo, la cultura es mucho más, ¿no? Es el compartir, el tal. ¿Y qué es lo auténtico? Bueno, pues lo auténtico es lo que nosotros queremos, lo que Villoslada quiere, ¿no? Lo que unos y otros, y aquí incluyo a la gente de fin de semana, porque sin ellos, es decir, somos todos de Villoslada, los que suben, los de fin de semana, los de verano, los de Chile, que también vienen, y todos, somos todos, pero vamos a hacer, porque efectivamente también las fronteras se diluyen en cuanto a que cuando hacemos las cosas todos juntos, en Villoslada hacemos una representación y muchas veces eso de ser espectador o actor no hay frontera, es decir, muchas veces el público es actor, en otras ocasiones es público y todos juntos al final comemos pues la sobada de la Napatri, ¿no? Que de eso se trata, de hacer comunidad. Y sí que tiene que ser auténtico, pero auténtico no significa que, fijaros, pues la Colobra lo que ha hecho posible a través de la representación de la pasión, que ya llevamos 11 años haciendo esto, hemos puesto en valor una obra de arte magnífica que tenía Villoslada, que es un velo de pasión pues de 11 metros de alto por 8 de ancho, que la práctica mayoría de los riojanos no conocían, y que es una muestra estupendísima del arte flamenco de Sargas, porque está hecho en Amberes, está pintado en Amberes. Bueno, eso ya se da cuenta uno del dinerito que había por la parte de los cameros en la época, en el siglo XVI, ¿no? Entonces, eso no se conocía hasta que nos pusimos en marcha. Hoy en día, la Semana Santa de Villoslada no tiene nada que ver, hace 11 años. La Semana Santa de Villoslada es un millón de gentes de todos los lugares a ver la Sarga, y el Sábado Santo pues tenemos pues más de 1.500 personas a ver una representación teatral. En la iglesia, con la gente del pueblo, o sea, algo maravilloso, ¿no? Pero también la Colodra ha hecho un musical y la gente del pueblo se ha puesto a hacer de drag queen. ¿Sabéis lo que significa una persona en su sano juicio en un pueblo de 300 habitantes que se ponga unas plataformas? Vamos, está criticado, ¿no? Expulsado de ese pueblo. Pues lo hemos conseguido. O sea, han traspasado las líneas eso es porque la cultura transforma, ¿no? Es que lo carnavalesco siempre ha estado ahí. En Robles del Castillo, allá arriba del todo, que estuvo virtualmente abandonado hasta los años 70, que se recuperó gran parte de eso en virtud de una asociación, que qué importantes son las asociaciones. Se hacía un carnaval de 3 pares de narices precisamente para visibilizar, para que los medios estuvieran ahí y visibilizar la falta de carreteras. En los carnavales todo el mundo se disfrazaba temáticamente, pero siempre había un mensaje y un cartelito de necesitamos carreteras. O necesitamos la comitiva de luz. Entonces se lo puedo contar Juanjo Villamiza, que lo capitaneó aquello y que hizo de aquello un paraíso, desde luego. ¿Muchas veces luego antes con ganas de román? No, podemos seguir, pero vamos. Y podemos seguirla. Yo creo que es súper interesante lo que está diciendo, el tema de la autenticidad, ¿no? De que al final se trata de aprender algo, que sea real. Entonces, colocar algo que
turismo rural. Es como vamos a hacer turismo cultural rural, ¿no? Y claro, entramos en ese aspecto de lo que decimos, ¿no? De qué es real, qué es falso, qué es honesto, ¿no? Pero al final lo honesto realmente funciona. Yo no os voy a pedir que señaléis, sino qué oportunidades creéis que se puede. Les pongo un ejemplo muy claro. Antes decías, no hay cultura industrial. No hay una cultura industrial, pero sí que es cierto que se está recuperando. Antiguas, yo que sé, una fundición, o por ejemplo lo que ha pasado en Bilbao, ¿no? Con el puerto, con la zona de los astilleros y demás, se ha recuperado un poco ahora, ¿no? ¿Creéis que eso es posible desde el mundo rural? O realmente, a ver cómo lo digo sin que suene raro. Si tú recuperas la feria en un pueblo, ¿no? La fiesta de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Realmente al pueblo, lógicamente, le va a hacer gracia y le va a gustar y va a apoyar y va a estar ahí. ¿Tú creéis realmente que desde ahí, desde un pueblo, se puede llamar al efecto llamada con ese tipo? ¿O tiene que ser una cultura un poco más global, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, ¿se puede recuperar desde la autenticidad total o no? Tiene que estar hibridado con un poco de modernidad, porque si no, no se lo colamos al decir. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que puede ser auténtico. Y sigo diciendo, en la diferencia está el futuro. Yo lo creo sinceramente, porque si vamos cambiando y vamos adaptándonos al de fuera, al turista, se pierde y nos vamos pareciendo a otros pueblos que van adaptando al turista y al de fuera. Entonces no tienes nada original. Aquí lo que importa es lo original. Y ahora con tanto medio de comunicación que está fomentando, por ejemplo, medio de comunicación no solo regional, sino también nacional, al final, si no sales en la prensa, muchas veces te quedas solo en lo que es el pueblo y alrededores, porque llegas hasta donde llegas. Pero sí que hay programas, estoy pensando ahora en Televisión Española, por ejemplo, que tiene bastantes, que son noticias positivas, que ocurren en pueblos como Ahora o Nunca, o sí que existe esa búsqueda por lo original. No lo impostado, lo original, lo que existía. Y yo creo que eso sí que es un reclamo muy importante y sobre todo de cara a, lo primero, a los que viven en el pueblo. Por ejemplo, yo la semana que viene estoy en un festival en Ávila, en Ladrada se llama. Hemos tenido que sacar entradas sin pagar, pero bueno, se han agotado en unas horas. O sea, todo lo que cabía en unas horas se ha agotado para ese festival literario. Ojo, literario. Se ha agotado. Menos mal que pusimos entradas, porque si no sé qué hubiera pasado. Pero ¿qué pasa? Bueno, ya la Televisión Española hace un reportaje. ¿Por qué? Porque es algo genuino, único, que se diferencia lo que decimos de lo que se hace en la ciudad o de lo que se hace en el puerto de Bilbao o en el puerto de Barcelona, o porque al final esa cultura industrial que vamos a hacer esa discoteca o ese museo. Hay los museos, madre mía, hay museos de todo. ¿Cuánto dinero hay? No, vamos a este museo. Y yo digo, si yo lo pillara en un pueblo, esto para el rato lo deja para un museo, o sea, para colgar unos cuadros y ya está, porque no te crees que hacer más cosas, se colgan ahí unos cuadros y se acabó. Por eso digo que, por supuesto, viva lo original, lo genuino, pero mi pero es que sí que hay que venderlo mejor. Nosotros, yo me vas a permitir, sí. que ponga el ejemplo del Museo del Prado. Sí. Pocas cosas, tú le has definido la laboral, pero cosas más casposas, rancias, entre comillas, como colocar cuadros. Es decir, el Museo del Prado siempre hemos entendido un sitio donde hay pintores muertos en los que la gente como muy erudita, ¿no? ¿Cómo ha conseguido el Museo del Prado convertirse en qué? Pero ojo, también hay que tener en cuenta que está pasando por el web, que el Museo del Prado es un parque temático. ¿Cómo lo ha conseguido? Vendiéndolo bien. Hace cenas, y sobre todo también yo os animo a que vayáis al Museo del Prado, pero las visitas guiadas se hacen para los niños. Esto lo hemos con antelación, yo he estado, bueno, yo he sido una de las privilegiadas que he ido de la mano de Javier Sierra, la verdad, que me ha enseñado el Prado de su mano, pero os digo que eso sí que merece la pena para los niños. O sea, yo estudié historia y me fascinó. Y eso quiero. Y es lo que dice, pero ¿quién se puede permitir eso? Imaginaos este sitio, este sitio tan precioso, ¿verdad? Y que de repente ponga cuadros y se acabó. O sea, eso se lo puede permitir la ciudad, el pueblo no. ¿Por qué? Porque necesitas un poco más de tiempo. Está vivo. Y por eso, mi único pero y acabo es que cuando se haga algo en los pueblos, yo os animo. Mi pueblo, la única persona que tiene contratada es la persona de marketing, comunicación y prensa. Es decir, nosotros siempre que hacemos un festival, eso no pasa nada, se manda una nota de prensa, aquí no tenemos una agenda enorme de prensa, de comunicación, que lo mandamos. ¿Por qué? Porque muchas veces se va a quedar solo aquí en este pueblo y los aledaños. Pero si ya lo transmites, si ya lo sacas en la revisión nacional o la prensa
prensa, ya vas más allá y te abres por lo menos a España, ya no más al mundo. Entonces, ese sí que es el pero que yo encuentro en las zonas. Es decir, vender. Sí, Vender. sí. Yo recuerdo que hace 11 años, que es que viene aquí al caso, hace 11 años cuando empezamos a hacer La Pasión, fuimos a ver a José Luis Pérez Pastor, que estaba de director general en aquel momento. Y aquel señor, bueno, pues además que se había leído todo y que había visto las cosas que a veces no pasan. Pero bueno, yo lo que le dije es, José Luis, yo no quiero dinero, no vengo a buscar dinero. Vengo a que tú les digas a la sociedad riojana que estamos haciendo algo bonito en Villoslada. O sea, solamente vengo a esto y así sucedió, ¿no? Fijaros qué tontería, ¿no? O sea, ni siquiera necesitaba yo recursos, porque ya nos lo montábamos nosotros. Si a Jesucristo mira que lo monta Celisa con una capa de no sé qué, que no pasa nada. Yo lo que necesito es que le digas a La Rioja que los de Villoslada estamos haciendo cosas y que son interesantes y que vengan a verlas. Y que a la vez también nos diga a la gente de La Rioja que estamos haciendo algo bueno. Porque muchas veces hacemos cosas desde los pueblos, en asociaciones pequeñas, y no nos damos cuenta de la gran repercusión y de la importancia que tienen esas pequeñas cosas, y lo dejamos porque, bueno, son tonterías. No son tonterías, son cosas que pueden llegar a ser importantísimas para el pueblo y para el conjunto de la sociedad. Y ya la última reivindicación, ya que estamos aquí. Las asociaciones necesitan un apoyo fundamental. Nosotros, La Colora es una asociación. Le damos la menos guerra posible al ayuntamiento de nuestro pueblo, que nos apoya fundamentalmente, moralmente más que económicamente, porque es un ayuntamiento de un pueblo muy pequeño y tampoco se le puede pedir pegas al olmo. Nosotros nos autofinanciamos en la medida que podemos. Pero fijaros qué difícil es pedir una subvención, a tener todos los papeles, y ahora que tengo que justificar, y cuándo ha salido, no me he enterado. Y fijaros, qué tontería, ¿no? Porque hay subvenciones desde cultura, tanto cuanto... Pero es que pedirla se necesita, primero, saber que existen, y segundo, hacer toda una serie de trámites que muchas veces las personas que llevamos las asociaciones ni tenemos tiempo ni tenemos conocimiento para poder hacer eso. Fijaros que ni siquiera el ayuntamiento de nuestros pueblos pequeños no pueden asesorarnos porque necesitan que nos asesoren a ellos. Entonces, eso es fundamental, de que llevemos ese conocimiento y esa facilidad para hacer los trámites hasta el último lugar de nuestros pueblos pequeños. Y luego dinamizarles. Es que nosotros hemos pensado en hacer esto, pero claro, no va a venir nadie. Puñeta, ¿cómo no va a venir nadie? Venga, vamos a hacer esto y verás cómo vas a transformar. Venga, va, hombre, esto es posible hacer esto. El hecho de decirle a alguien, es posible, tu idea es posible, vamos, yo te acompaño, vamos a hacerlo, ¿no? Incluso se puede orientar, ¿eh? Exacto. Yo he visto casos muy extraños de buenas ideas, pero que luego siempre... Mal orientadas. Por ejemplo, hay un libro del pueblo. Lo vamos a presentar y se nos ha ocurrido que para presentar el libro podemos hacer una misa. Caso real. Y digo, oye, ¿por qué no? Pues soy de una idea así un poco loca. ¿Por qué no hacéis una presentación de un libro? Y entonces lo vehicularon de otra manera y se dice, mejor decir, también se puede dar esa formación técnica y demás, porque si no a veces las ideas bueno, simplemente porque se ha hablado mucho de la autenticidad. ¿Dónde podemos hacer radicar la autenticidad? Y por hablar un poco de patrimonio industrial, claro, los altos hornos de Bilbao están en Bilbao. ¿Aquí qué podemos mostrar? Aquí podemos mostrar una quesería, podemos mostrar un telar, podemos mostrar una fábrica de harinas, es decir, cosas propias de la cultura material e industrial de La Rioja o protoindustrial de La Rioja, porque aquí no hubo una industrialización en el mismo sentido que la hubo en otros lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en San Millán de la Cogolla hay una experiencia pues, muy buena que es la fábrica de harinas, que te permite una visita, sí, musealizada, entre comillas, pero el peligro de la musealización es que se convierta en una mausealización, que sea eso un mausoleo en lugar de un museo. Hay que activar las visitas, hay que activarlas mediante visitas guiadas, visitas teatralizadas, eventos, teatritos, quests que se hacen en los museos, de ir a los niños pequeños, entregarles, busca estas pistas, en el fondo, activar una narrativa. A mí me decían desde siempre, cuando uno daba los cursos de retórica, hagas lo que hagas, cuenta una historia.
De hecho, la retórica estadounidense... Storytelling. Storytelling. Entras contando ya una historia. Me acabo de encontrar, ya tienes la atención de todo el mundo. Los pueblos iberos, no, ya no. Me acabo de encontrar... Claro. Entonces, ponlo en una historia, actívalo en un antes y en un después, con un poco de conflicto, con un poco de tal. Tenemos la historia del vino, ¿no? La filoxera, y tenemos el antagonismo, la solución. Algo te suena, ¿verdad? Algo sí, algo te ha tocado. Entonces, la transhumancia, por ejemplo, es que estamos en una tierra donde suena ya se van los pastores a la Extremadura en el reloj del centro de la ciudad. Cuenta eso. Cuenta lo que fuimos, ¿no? Al final de la triste, Diego, cuenta lo que fuimos. Sí. Cuenta lo que fuimos. ¿Por qué funciona la fábrica de harinas? Porque cuenta la historia. Es decir, ahí radicaría la autenticidad. Luego te ponen pizzas, hamburguesas y croquetas en el restaurante. Y es fantástico porque es un lugar muy informal donde las cuadrillas pueden juntarse, pero las vigas, las que tenemos aquí, mira, hay luces LED, pero hay vigas, te están contando una historia. No se niega la contemporaneidad, pero sabemos qué es lo que había aquí. Pues lo mismo en este tipo de cosas. Es decir, todo es susceptible de contarse y probablemente ahí, en la narrativa, y en eso los escritores tenemos algo que decir, ¿verdad? En la narrativa de las cosas esté la clave de que un evento cultural, aunque un musical, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se hace a veredas, que es algo muy de ello. Al final, si lo hacemos entre todos, no nos reímos de nadie. Si un vecino de repente se viste de cualquier cosa, no digo de la fin, sino de cualquier otra cosa, y sale un día extemporáneamente, oye, ese día no toca el carnaval. Me he visto de fantasma, ese día no toca el carnaval, ¿qué hace este? Este está Mochales. Sin embargo, si todos nos ponemos de acuerdo en que este día desautomatizamos y todos hacemos el carnaval, pues todo está permitido. Y luego, por ejemplo, bueno, no sé, la cólera también nos hemos dedicado a crear esta historia sobre la transhumancia. Pensar que muchos de los pobladores de hoy en día, de Cameros, no tenían ni idea de dónde provenían. Es decir, que eso también genera identidad. La identidad es importantísima en estos pequeños pueblos para generar el arraigo, ¿no?, de nuestros jóvenes y de la gente. No, es que yo vengo de Cameros, es que nosotros, bueno, pues hemos sido pastores, ¿no?, y tal y cual, y no sé qué, no sé cuántos. Eso es la cultura, también tiene esa obligación, ¿no?, digamos, esa misión, ¿no?, que es la de generar esa identidad, ¿no?, con uno mismo y con el territorio. Y nada, no, a raíz de lo de la transhumancia estaba hablando, ¿no? Volviendo a la pregunta un momento, Óscar, la pregunta era, habías puesto el ejemplo de hacer una fiesta de la trilla y decías, sí, eso puede servir, pero decías para que el pueblo tenga previda, diciendo que diaria, ¿no? Exacto. Que es un gran problema. No será solamente, vamos al pueblo el fin de semana, claro, un festival, está muy chulo, pero ¿cómo hago para que esto tenga voz? Pues una de las cosas importantísimas desde mi punto de vista es que sea participativo, lo que dice Virginia, ¿no? Que si la Colodra fuera, perdón, si la Pasión en Violada fuera que el ayuntamiento contrata una compañía de Logroño, que hay muchas, o varias, hace la Pasión, muy buena, muy buena, que esto está permitiéndose en el feeling inconveniente. No, pero prefiero. No sea esto una alabanza de la aldea en el precio de la corte. No, a lo que vea, a lo que voy. Si le hiciera una compañía que fuera de Logroño sube a hacer la Pasión, la gente iría ese día, vería la obra y se iría encantada. Igual que se van aquel día. Pero no habría gente que está durante el invierno subiendo el fin de semana a ensayar. Y gente que no ensaya, pero que está colaborando con la Colodra. Y gente que a raíz de estar en la Colodra, y eso mejor lo puede decir Virginia que yo, un pueblo como Violada, como todos, o como tan, no todos, tiene tantos problemas, no solamente políticos, sino de yo no hablo contigo, no sé por qué, porque me acuerdo tampoco programa el tuyo, y a lo mejor no es único política, es por la finca de la huerta, por lo que sea. Claro, pero Violada, cuando yo llegué allá encontré un pueblo totalmente dividido, porque estaban los problemas entre los ganaderos de vacas, los ganaderos de ovejas, y luego eso se genera ahí también uno que si tú votas a no sé quién y tu padre votó a no sé cuántos, pero mi padre se peleó con el tuyo, yo qué tengo que ver. Hay gente que no se hablaba y hoy van, no solamente hacemos el vermú todos, con normalidad, se van de vacaciones juntos, es que no se conocían. En un pueblo de 300 habitantes, no se conocían. Dejarán de hablarse. Si se van a vacaciones juntos, dejarán de hablarse. Bueno, pero no por eso, no por eso. Sí. O sea, se ha transformado totalmente, o sea, no solamente porque también se han transformado las personas, es que ellas también se han transformado a través del teatro, ¿no? En este caso teatro, ¿no? Pero yo creo que
Bueno, evidentemente porque la cultura se enfoca de una manera participativa, si esto la gente participe de ella, ¿no? No simplemente que habría estado bien, porque estaría muy bien que todos los años se haga esa pasión, representada por profesionales de fuera, pero al hacerlo desde dentro ha generado otro montón de cosas positivas, incluso desde mi punto de vista más positivas todavía. Porque si no, tendrías gente el sábado santo y nada más. Y así tienes gente durante todo el año más o menos, el fin de semana, igual no es el lunes o el martes, pero es por lo menos el viernes sábado. Al final también hay que ser, se suele decir que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Al final, ojalá hubiera gente siempre durante todos los días, pero al final, ojalá, hay que tender a ello. Yo creo que hay que tener la vista puesta en ello, ¿no? En favorecer que la gente viva los pueblos, y para ello tiene que haber, aparte de la cultura, pues eso no puede hacerlo. O sea, tiene que haber un montón de cosas, y otra cosa servicios que no son solamente culturales. Si no tienes médico, si tienes hijos, y no hay escuela, o directamente ya son edad de instituto, y obviamente no va a haber instituto. Si tienes un niño muy pequeño, que eso también me ha tocado verlo, que vives en Ortigosa y no hay pediatra, claro, el riesgo de alguna manera que está asumiendo de que el médico más cercano va a estar 1 hora con un niño recién nacido, pues a lo mejor no todo el mundo lo asume. Quiere decir que es normal, o sea, muchas veces es normal que la gente no quiera vivir de determinada manera durante todos los días del año, porque no tiene porque directamente no hay un nivel de vida, no digo millonario, simplemente digno para poder vivir así, ¿no? Otro tema fundamental desde mi punto de vista es la colaboración pública y la privada, tanto fundaciones como empresas y luego puestos de Exactamente, porque es que me parece estupendo, porque todas las preguntas que tengo me las vais adelantando, con lo cual funciona, ¿no? Quería hablar del papel de las instituciones, y no exclusivamente de las instituciones, porque es muy bonito decir, consejero, ¿deme usted dinero para hacer esto? No, por ejemplo, me gusta mucho lo que ha dicho, no me des dinero, dame publicidad, no vende la idea. No es normal, ¿eh? No es normal. Sí, no. No estoy contento. ¿Cómo no es? ¿Es posible ese binomio y que es el perfecto o no? ¿Creéis que las instituciones tienen que estar el binomio privado-público, jugar un poco con ello? Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de lo que tengo más cercano, ¿no? La semana de las jornadas de literatura y novela histórica y literaria. Se intenta no solamente que haya un apoyo institucional, sino que además, bueno, todos los pueblos tienen alguna pequeña empresa o que sea la casa rural, ¿no? Sí, participe dejando a los autores este fin de semana a dormir con una tarifa especial, incluso gratis, es decir, que participen, ¿no? Que haya un compendio entre lo privado y lo público. A mí me parece Teniendo fundamental. en cuenta que las instituciones creo que tienen que estar siempre ahí. Sí, por supuesto, pero la participación de todo es fundamental y luego, desde luego, obviamente el dinero no está, a ver, luego se tira el dinero en hacer cuentas en ninguna parte, pero en principio no hay dinero para todo, ¿no? Entonces también es cierto que no es lo mismo, entiendo que eso tendrá que ser la institución, ¿no? Pero no es lo mismo que te ofrezcan un proyecto serio, riguroso, estudiado, con fundamento, con una serie de cuestiones, a ver, oye, que yo me dé dinero, ¿para qué no me dinero? No, lógicamente no es lo mismo, ¿no? Si hay gente detrás, o si no, si se está pidiendo una empresa con un interés simplemente espurio, o todo un colectivo de vecinos, todo un pueblo que está pidiendo algo. Y de todo ese tipo de cosas, evidentemente no. Entiendo que no puede ser lo mismo, ¿no? Desde luego, para mí, o desde luego desde lo que tratamos de hacer en la Zamarra, para mí todo el mundo es bienvenido, tanto a la parte pública como a la parte privada, digo, no solamente a la empresa, sino también a las fundaciones, o cualquiera que quiera sumarse, a ver, desde un punto de vista, positivamente, por supuesto, ¿no? Pero cualquiera que quiera sumarse, desde luego, cualquiera que tenga una intención honesta y que pueda causar un beneficio, porque también buscamos eso, ¿no? Nosotros buscamos no solamente el entretenimiento, ahora hablo de la parte literaria, sino que lo que hagamos tenga un impacto social, ¿no? Para mí empezar el primer de la Zamarra con la coladora para mí es un privilegio, porque no solamente estar haciendo algo de entretenimiento, porque hay muchísimo más, ¿no? Y un poco rato que habéis hablado con Virginia, lo estoy viendo, ¿no? Pues si habláis más rápido, alucinaréis, y si vais a verlo ni te cuento, ¿no? Porque a mí me pasó, yo la primera vez que iba con el cierto prejuicio de esto es una compañía rural, pues será lo que sea, y te quedas alucinado, y te quedas simplemente alucinado de cómo lo hacen, de cómo participa todo el mundo, o sea, es una experiencia transformadora el acudir a verlo, ¿no? Pero no solamente puedes buscar un entretenimiento, también tienes que buscar ese impacto, y si hay una empresa que es la que está buscando ese impacto positivo, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede hacer esa colaboración? Evidentemente tiene que haber eso, ¿no? Una buena intención, que a veces no siempre pasa, pero ni desde las empresas, ni desde lo público, ni desde las asociaciones, que al final la buena y la mala intención está en todos, ¿no? En lo público, en lo privado, en lo individual y en lo colectivo. Digo que jugamos afortunadamente con la idea de que todavía la cultura tiene un cierto prestigio y muchas empresas quieren sumarse a ello solamente por la imagen. Bueno, ahí ya depende de lo que vean a repercutir, ¿no? Pero bueno, si es por un tema de, oye, yo me voy a dar esto a cambio de que me voy a sentir bien, de que estoy apoyando la cultura, pues oye, ¿por qué no? Pero yo creo que normalmente, a ver, las fundaciones y asociaciones grandes son los que
cosa. ¿Qué pasa? Que las asociaciones y fundaciones sí que tienen personas que pagan para pedir esas ayudas. Es decir, las ayudas se van, el mayor montante se va a esas asociaciones grandes y fundaciones, no a proyectos pequeños que normalmente sí que están bien pedidos y bien estructurados, pero no tienen una persona que cuida. Yo, desde mi experiencia, yo lo que pediría a nivel autonómico o, por ejemplo, yo lo que conozco en Navarra es por qué no crear simplemente una persona, no ya una oficina, una persona que se dedique a pedir las ayudas o a informar de las ayudas a las asociaciones y que les ayude a pedirlas. Porque, por ejemplo, las últimas ayudas de Europa, muchas se han dejado sin dar y dijeron, además dieron los datos de la cantidad de millones de euros que no se han dado porque no son pedidos. Pero si desconoces, primero que existen, desconoces a alguien, ¿cómo pedirlas? ¿Cómo hacerlo? Es que es ridículo. Exacto, ¿por qué no crear una persona que ayude a las asociaciones? Porque las grandes ya lo tienen, las fundaciones ya lo tienen, pero ¿qué pasa con estas pequeñas asociaciones? Yo diría que incluso a los pequeños municipios, porque los hay tan pequeños que necesitan también ese También, pero eso ya nos vamos de todas a otro maneras, en el nivel. mundo de las subvenciones, luego existe la diferencia entre una fundación grande a la cual le van a dar el 80% y ella tiene el 20% para poder hacerlo, Exacto. a una asociación pequeña que aunque te den el 80%, tú no puedes poner ese 20% porque no lo tienes para cumplir un proyecto grande, me refiero. Pero no solo eso, sino que te van a dar, pero que lo tienes que adelantar. Ah, bueno, y esa es otra también. ¿Cómo adelantas ese dinero? Imagínate, dice, te vamos a dar 30.000 euros. ¿Cómo adelantas esos 30.000 euros? ¿Los justificas para luego, cuando te los den, igual te los dan a final de año, en diciembre? Cuando se pueda. ¿Cómo lo haces? Pues muchas veces con la colaboración de los proveedores. Claro, pero... Es decir, los hoteles colaboran con los festivales aguantando la factura. Los restaurantes colaboran, digo por experiencia, con los festivales aguantando la factura. Es decir, el dinero no se mueve de nadie hasta que la subvención no se... muchas veces, digo desde el otro lado de la ir barra. al banco y decir, mira, Claro. esta subvención me puedes... Se hace menos aquí en la Rioja porque las subvenciones son más pequeñas y las actividades son más pequeñas. Pero efectivamente, también es una manera de colaborar, ¿eh? Y los De que la bancos... empresa dice, oye, me fío de ti, te conozco, me fío de ti, no te preocupes que yo primero te hago precio amigo y lo segundo te lo aguanto. Pero es Que sé que misión casi aguanto. imposible, ¿eh? Sí. Es Pero hoy en Pero día hay, es misión pero casi en imposible. el empresariado de Riojano hay gente que se presta, hay gente que apoya. Sí, bueno, pero por ejemplo, detrás de una pequeña asociación, todo esto que estamos hablando, ¿cómo se hace? Porque claro, la gente tiene su trabajo, tiene que, o sea, no se dedican a esto, no están en el mercado. José Luis, tú como hablo al político, al consejero. ¿Es factible lo que dice Maribel? Es decir, la figura de una persona que se encargue de... A ver, lo que pasa es que en la administración hay tutela, es decir, se guía a las personas si piden esa ayuda. Como función única para una sola persona, pues a lo mejor el año de subvenciones no da para que esa persona solo se dedique a eso. Con lo cual, pero sí que hay personas de referencia que ayudan a las asociaciones a decir, mira, esto lo tienes que presentar así, esto lo tienes que presentar así. Eso, ojo, es el factor humano, ¿eh? Hay quien luego puede llegar a un mejor trato con esa persona o un peor trato o lo que fuera, es el factor humano. Pero creo que aquí en La Rioja la cercanía de la administración, por las dimensiones que tenemos, pues facilita que esa labor de tutela se pueda hacer. También hay, de vez en cuando se hacen charlas y cursos de cómo tramitar, de cómo se puede hacer una gestión cultural. Ojalá se hicieran más, también es verdad, ojalá se hicieran más. Tanto para asociaciones como para secretarios interventores de ayuntamientos, que lógicamente al final todo alcalde, por muchas ganas que tenga, siempre va a depender de tener un buen secretario interventor que esté pispas, que se lea el boletín todos los días, que tenga tiempo de hacer, eso es, que avise, que tenga tiempo y que le dé valor a estas cosas además, y que le dé valor, está claro. Pero se puede hacer, ¿eh? Y en cualquier caso, y no es por escurrir el bulto, en el ámbito cultural hay cosas que solo se pueden hacer con dinero, eso es verdad, ¿eh? O sea, una sonorización solo se puede hacer con dinero, un escenario solo se puede hacer con dinero, pero hay otras muchas cosas que no solo no es que se puedan hacer sin dinero, sino que hasta cierto punto, no estoy hablando del ámbito de la cultura profesionalizada, que hasta cierto punto lo que emana de las asociaciones y lo que emana de muchos ayuntamientos, es bueno que no se hagan solo con dinero o incluso que se hagan con poco dinero, en el sentido de que nada une más, y la cultura tiene que ser algo que una, nada une más que las dificultades, que tenerse que enfrentar conjuntamente a, ¿te acuerdas cómo solucionamos aquello? Eso le da un toque épico a las cosas y nada más que la épica.
Es decir, haberse enfrentado juntos a dificultades al final hace que se creen esos vínculos que son capaces de ir más allá de tu abuelo me fastidió el peral y esta línea antes iba por aquí y ya no te hablo. Es decir, se pueden generar lazos porque se hacen cosas de forma conjunta, las veredas de las que hemos hablado, y también permite ser más indulgentes con los errores. Es decir, oye, lo hemos hecho entre todos, ¿no? Ah, fulanito se ha equivocado, pero bueno, da igual, ha quedado bien, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber sido partícipes de todo el proceso, uno no va con la mentalidad de consumidor, espectador, sino que ya forma parte del acto cultural en sí. Eso es de dibujar el público. Entonces, eso en el ámbito de las asociaciones, en el ámbito de las industrias culturales, sí, Yo estoy de acuerdo que Rogan es una cosa, pero por favor, Y probablemente por la razón. favor, mejorar las plataformas de pueblo de la comunidad autónoma de la Rioja. siempre. Y eso es un horror, porque es que Ojo, ojo, con esto no quería decir que quiera quitar importancia al tema de las subvenciones. Quiero decir que en el ámbito de montar un evento cultural desde las asociaciones, hace pueblo y hace población el hecho de que hasta un cierto Hombre, claro, y luego hay cosas que solo se hacen como Bueno, La gratuidad, fijaros, venga, vamos a hacerlo gratis, venga, la gratuidad, venga, vamos a dar un micrófono, vamos a ir. Bueno, quiero decir que eso tendría que ser ya pasarlo a otro plano. Sí, vamos a hacer bueno, vale, pero vamos a hacerlo desde una bueno. asociación nadie tiene que lucrarse con ello, porque son sin ánimo de lucro. Obviamente, Eso es. obviamente, pero no hacer las cosas gratis. Es No, decir, gratis no. venga, vamos a No llamar pagando. a tal, No pagando. vamos a hacer a tal porque vamos a llamar a tal para que nos monte el sonido, porque bueno, como es electricista, igual nos haces ese favor. Eso también, eso Esa es la parte profesional. pero no le pagas porque no tienes ese dinero. Entonces, eso Ya, cansa bastante, eso de ir pidiendo favores y apelar a la ética, eso para mí desde luego me cansa bastante y al final yo me he dado cuenta, fíjate, que primero no resuelve los problemas, los enmascara, el apelar a la ética y apelar a la asociación y apelar a venga, vamos a hacerlo todos gratis porque somos todos uno. Como digo, no había por qué. Si lo habéis hecho gratis, bueno, pues yo también. Bueno, y el siguiente, es que mira lo que habéis hecho gratis. Lo tienes narices, pues no me da la gana. O sea, ya llega un momento que cansa eso de que, venga, vamos a hacerlo gratis, es una asociación, vamos a estar pidiendo favores, vamos a decir a lo que este, vamos al otro. Eso también es trabajo a cuenta del voluntariado, que metes muchísimas horas, que no está computado, obviamente. Yo eso ya me parece que no es la vía adecuada, es mi opinión. Es para las partes que no se pueden hacer con dinero. Las partes que se pueden hacer con dinero necesitan la subvención, lógicamente. Los profesionales implicados en un acto cultural tienen que cobrar. Lo que se hace desde el ámbito de una asociación cultural tiene que salir a cuenta. Es decir, nadie va a ganar dinero con un acto cultural de una asociación cultural, porque para eso no sería con ánimo de lucro, pero lo suyo sería que la gente no pusiese más allá que sus ganas y su tiempo, que ya es bastante. Yo creo que hablamos de tiempos y Eso es. decisiones. Sí. Yo, por ejemplo, que en un sentido todos lo sabemos, y yo lo decimos muchas veces, cuando vas a un sitio, porque a mí se vive en Alta, con mínimo la merienda. O sea, yo no voy a ir pagando, pero mínimo ponemos una merienda para que coma. Y todo depende que yo te He cogido el coche, he venido desde Pamplona, no sé qué, elegante, otras cosas, bueno, pero vienes, ¿no? Y dices, mira, sí, claro, lo haces de manera gratuita, sí. Pero igual eso, si es otro ámbito, como es la música, no lo pides. O igual cuando el sábado estuve en un congreso en el Baluarte en Pamplona, por supuesto, yo voy gratis, yo soy de Pamplona, pero yo tenía un festival, tuve que coger el coche, tuve que ir desde Sepuelva hasta Pamplona, en el congreso, pero todos los demás cobraban. Y eso se había hecho con bastante dinero público. Era un congreso nacional de despoblación. A ver. Si queréis hablamos, aunque no es exactamente el tema, si queréis hablamos un poco de Es que- temas, subvenciones y demás, Qué sobre todo en ridículo cuanto a ya, la vale. transparencia, en cuanto al hecho de que tenga que estar muy claro que con el dinero público es público. Claro. No se juega y tiene que estar todo. No, pero se da por hecho que no tienes que cobrar. Es que se da por hecho, no digo cobrar, pero por lo menos los gastos, pero se da por hecho. No sé si me Sí, 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 entiendes. entonces, Estás en un sí, pueblo, sí. de entrada no te van a decir, si no lo pides todas las verdad, de entrada te van a decir, bueno, pues ven, bueno, tal, sí, vengo, pero bueno. Pero a ver, hay que hablar también de diferentes niveles de administración. Hay que hablar de diferentes niveles de administración. Es decir, una cosa es un ayuntamiento, otra cosa es una diputación, aquí no tenemos esa figura, otra cosa es un gobierno regional, que yo no hago más que pagar facturas todos los días y cachés. O sea, yo no le pido a nadie que trabaje gratis, al contrario. Es que lo que pasa es que eso es una actividad profesional.
esa es una actividad profesional. Claro, Y yo sí. entonces todo depende de cómo participamos en los actos culturales. Si participamos como profesionales de la cultura, participamos como agentes culturales sin ello, y además si participamos como profesionales, ahí hay una ley de contratos, ahí hay un intercambio monetario, ahí hay una dación de cuentas, ahí hay una serie de cosas. Pero propiamente eso tampoco constituye un acto cultural, eso equipara también a cualquier otro profesional. Eso es lo propio de cualquier profesional. Aquí estábamos hablando también de cultura y de medio rural. Y dentro de cultura y medio rural hay una parte profesionalizante y en constante mejora y necesidad de mejora, y una parte de implicación y colaboración. Es decir, que se pueden dar los dos modelos. Los dos modelos que de hecho se dan. Sí, tiene que ser un equilibrio. Eso es. Sí, Eso es. Y las administraciones tienen que estar para garantizar que si hay ganas, si hay empuje y si hay un proyecto bien enfocado, que puedan tener la ayuda de una administración para que eso salga de la mejor manera posible y que las necesidades materiales de un acto, aquel año pusimos un streaming, Sí. pusimos un streaming, Sí. que las necesidades materiales de aquel acto pues vengan lo mejor cubiertas, tanto a nivel tematístico como a nivel técnico, es decir, de enfoque, de dónde, cómo justifico esto, cómo lo pido, cómo lo dejo de pedir. Yo, si me permitís bajar a la tierra, ¿no? A lo que hacemos cada día en el pueblo. Eso, primero diferenciar lo que es el mercado, digamos, el mercado de la cultura a lo que es la cultura llevada desde las asociaciones y diría yo que desde los pequeños pueblos. Si es que los pequeños pueblos no tenemos capacidad para atraer demasiadas cosas, es decir, que es que los presupuestos son los que son. Os explico un poco nuestra dinámica. Yo recuerdo que el primer Jesucristo, el primer foco para iluminar a Jesucristo fue una máquina de hacer diapositivas, porque no teníamos un foco para poder hacerlo, ¿no? Ahora, hoy en día, esa pasión está iluminada y está sonorizada por un profesional, porque, a ver, todo va creciendo y nuestras expectativas también van creciendo y nuestras necesidades también van creciendo. Entonces, claro, lo que antes, los primeros trajes los hicimos con ropas, bueno, de aquella manera. Luego, pues bueno, pues hemos tenido que comprar una serie de cuestiones. Bueno, las necesidades van creciendo a medida que los proyectos que también van creciendo. Por eso es necesaria determinadas aportaciones, pero también es necesario que, bueno, pues que hagamos cosas también para poder ir cubriendo esas cosas. Nosotros no hemos cobrado nunca la entrada, nunca. Pero es una cuestión de filosofía nuestra, ¿no? Pensamos, porque no queremos hacer esa barrera que os decía, ¿no? Entre vosotros y nosotros, ¿no? Entre la gente que venía, porque la gente que venía al principio era la del pueblo. Lo que pasa es que la Colora no hace una actuación que no venga menos de 400 personas en estos momentos. Es flipante, ¿no? Pero es así. ¿Por qué? Porque también cubrimos todo un territorio que no tiene a lo mejor, que estamos cercanos y que están expectantes, ¿no? Entonces, lo que sí que hacemos es pedir una aportación voluntaria a la tal. ¿Qué sucede? Bueno, pues que a veces nos va bien y a veces no nos va tan bien. ¿Por qué no poner una taquilla? Bueno, pues porque eso significa una serie de cuestiones administrativas en las cuales no nos queríamos meter. Y también por filosofía, es decir, si yo hago pagar por esto, estoy poniendo una pequeña barrera, ¿no? Prefiero que tú me des lo que consideres, que me hagas una aportación a la asociación para que yo pueda continuar haciéndolo. ¿Qué sucede? Que nosotros también cumplimos otra función, que no solamente es la de nuestro pueblo estricto, sino que también vamos por los pueblos, es decir, esos pequeños pueblos que nos rodean, pues no sé, Rasillo, Lumbreras, pues que son pueblos pequeños que no tienen muchas veces dinero pues, para atraer a gente con mayor relevancia que nosotros dentro del mercado de la cultura y nos invitan a poder hacer una actuación en esos pueblos. Ahí sí que cobramos, pues que nos den una cierta aportación porque quien nos está contratando es el ayuntamiento o lo que sea. Y con todo eso vamos tirando. Bien es cierto que tenemos el apoyo del ayuntamiento, de nuestro, a ver, a donde no lleguéis, ya miraremos como sea, porque al final es un proyecto de pueblo, ¿no? Es un proyecto del conjunto. Pero sí que es cierto que tiene que haber, al final, nuestra asociación pues, está en auge después de tantos años, pero es un poco milagro, ¿no? Porque todo esto es un desgaste, como decía, es un desgaste brutal.
De hecho, bueno, pues yo cuántas veces tengo ganas de decir, se va a ir la conocer a hacer puñetas ya de una vez y voy a tener, pues eso, pero luego continúas, pues por ilusión, lo que decíamos, por amor, ¿no? Que el amor es lo que mueve, por amor a mis gentes, por amor a mi pueblo y por amor a lo que estoy haciendo. Pero ese desgaste, al final tiene que haber una compensación para que no sea tan difícil, para que no sea todo tan complicado, ¿no? Porque no hay dinero, porque además pedir ese dinero es una complicación, porque además, y además, y al final, pues bueno, pues si los proyectos no están bien sentados, muchas veces pues se van al garete, ¿no? Esto es un poco... Pero bueno, tienes razón que el desgaste personal que implica, yo tomo el ejemplo del año pasado, hice más de 20 festivales literarios en toda España, es decir, llegó una vez que yo estaba en Galicia, luego me iba a Andalucía, luego tenía que ir a Castilla-La Mancha, Castilla y León, o sea, la implicación personal que implica es algo tan grande que dices, bueno, ¿y por qué yo no puedo contratar a alguien, una persona? Además de que tengo que dejar tantos pueblos fuera, porque alguien profesional, ¿por qué no se puede profesionalizar la sociedad civil? También piensa que profesionalizar o tener más recursos no es garantía de que siga la cosa para adelante, es decir, que la aportación personal y la dedicación personal de los miembros es básica, ¿no? Bueno, en mi caso yo creo que sí, que por ejemplo esta asociación que es nacional y que claro, tiene es toda España. otra... Y es verdad que desde el principio sí que el gobierno de España apoyó este Eso proyecto, sí. pero te tengo que decir que yo muchas veces digo, mira, lo mando a tomar por saco porque mira, llevo 3 años de retraso con el libro, tengo una serie de Antena 3 que lo han presentado esto, me están echando los lados, digo, no, es que tenemos el viaje, todo eso, y alguien dices, ¿realmente me merece la pena? Bueno, pues sí que la parte profesional sí que se está resintiendo por mi parte, y me da pena porque es un proyecto tan bonito que me da rabia, pero a veces digo, este año solo he hecho 5 festivales, y digo, no voy a hacer, y he dicho, no, que a veces dices que no, te da rabia, porque es el ayuntamiento el que pone ese festival, ¿no? Y quiere que lleves a esos número 1 que quiere que estén en el pueblo, que de 30 habitantes, que hemos hecho en un sitio despoblado que han ido 7 premios Planeta y con un récord de participación, más de 600 personas. Por eso digo que me da pena, pero es lo que tiene el no tener un dinero para, por lo menos, tener una persona, en mi caso, que yo necesitaría una persona que me supiera un poco todo este desgaste y no decir que no. Para mí es una pena, la verdad. En mi caso. Bueno, si os vamos a ir terminando, que llevamos aquí un ratito largo, no sé por a gusto. No sé si queréis llegar a última hora, último comentario. Pero ya antes de irme, permíteme que ya que los 5 le damos a la tecla, ya otras cosas, vamos a centrarnos en una pregunta menos, aunque sea muy rapidita, sobre el tema literario en concreto. Por un lado, el tema de escenario rural. Parece que no hay escenario rural, cualquier libro que vayas a una librería, prácticamente todo es narrativa. Perdonadme que no es un tema ahora para ellos. Parece que siempre el escenario tiene que ser mundo urbano, porque claro, lo que encontramos en es un mundo urbano. Estamos demostrando que no es así. Y lo estoy diciendo, hay ejemplos por parte de los cuatro. ¿Cómo conseguimos revertir esa situación? Y un tema muy interesante también al hilo de esto. Yo el año pasado entré en contacto con una gente de Cantabria que querían organizar una especie de retiros, por llamarlo de algún modo, con autores. La idea era, cogías un autor, lo llevabas a un pueblo de 40, 50, 100 habitantes, lo empezabas a vivir en una casa de alguien, una casa que el pueblo había organizado, no exactamente para que escribiera sobre el pueblo, pero sí desde luego para que tuviera una cierta idea, una visión, una perspectiva diferente del pueblo, de cara a que a lo mejor el día de mañana, pues igual me interesa ambientar esto o hablar de esto, ¿no? ¿Eso creéis que es factible? ¿Creéis que es bueno? ¿Creéis que es malo? A ver, Es decir, ¿cómo se puede revertir la situación? Nosotros no vamos a hacer el libro, vamos a hacer una revista literaria, es algo muy común en Europa. Es muy se hace, y sí que la obligación es que cree por lo menos las bases o un mínimo de hojas para sobre ese pueblo, sobre ese entorno. Sí, eso es la obligación. No le pagas un retiro literario a alguien para que no hagas nada o de repente te diga la industria de vida. Entonces sí, pero nosotros sí que desde mi pueblo sí que se va a crear un premio nacional. Y yo creo que es algo muy importante porque para mí en los pueblos se lee más porque tienes esa cadencia, esa lentitud que es necesaria para leer, y yo creo que para crear es muy importante. Y yo no estoy muy de acuerdo con la nueva literatura, yo creo que es una nueva literatura rural noir,
existe sin ninguna duda y cada vez va más. Y yo creo que, yo me acuerdo de Intemperie, que fue como un antes y un después. Yo creo que sí, que por lo menos en el mundillo en el que yo me muevo sí que he visto, ¿verdad? Sobre todo María Sánchez, bueno, es que hay ejemplos maravillosos y yo creo que sí que es un resurgir, sin ninguna duda. Yo lo veo claro, incluso mi nueva novela rural, es el entorno rural cuando yo soy de ciudades de encima extranjeras. Y sí, te lo digo que sí. Bueno, yo creo que lo rural sí que está de moda como tema, ¿no? Que los medios de comunicación se habla mucho de cómo se habla otro momento del mundo rural. Yo creo que sí que hay una moda de hablar de rural. Volvemos otra vez a empezar la charla que venimos, ¿no? No siempre desde la autenticidad, no siempre desde la originalidad, no siempre, a veces porque como está de moda escribo de eso porque creo que voy a vender más de eso y no porque realmente me interese o no porque lo sienta o no porque pero eso yo creo que sí, ahora mismo yo creo que sí que hay un auge de la literatura rural o de la literatura con localización en el mundo rural, bueno, Torre Redonda, ¿no? Por ejemplo, con toda la trilogía esta de Baztán. Pero volvemos a la autenticidad. Realmente, a ver, ponemos, por ejemplo, nos ponemos en consonancia con los años 60, ¿no? O 50, Pascual Duarte, cuando existe esa literatura rural que mira el mundo rural desde el mundo rural. Pero yo creo que la visión que estamos hablando, a eso me refería, es que estamos viendo desde el mundo urbano, cómo queremos que sea el mundo rural. Muchas veces sí, pero está la sierra llena de mujeres muertas regularmente y que no estamos hablando realmente del mundo rural. Porque los estereotipos, no es la literatura que a mí me gusta, pero hay alguna cosa que son estereotipos. Obviamente es el folclore, o sea, lo que cogen es... Entonces, ¿estamos hablando realmente del mundo rural o de la visión que tenemos? No, es una ¿hablamos de un visión. pueblo sin gallos que canten a las 8 de la mañana porque me molestan? Yo creo que es folclórico totalmente y ya que por ejemplo Torre Redondo, yo soy de Baztán, mis hijos han nacido en Baztán, conozco un Baztán y luego ves y claro, no te reconoces, lees los libros, la trilogía y dices, no, esto no es así, de ninguna manera, porque lo sé, obviamente. Lo sabes y dices, no, bueno, sabes que ha elegido ese sitio porque vio un día de excursión y le gustó y se acabó, ya está, hasta ahí puedo llegar. Pero bueno, ha dado a conocer, por ejemplo, Baztán, sí que tienes las vistas guiadas, yo que veo pasar el programa por mi casa, veo muchísimos turistas, digo, pero esto que es, no, la trilogía de Baztán, es que hemos venido, nos ha gustado, las películas, por ejemplo, cuando se traslada una novela rural al cine, es precioso, a mí me fascina los entornos rurales, ¿no? Cagadas de abejas. Nada, no tienes moscas todo el rato, que tienes una chavalera que tiene ni una mosca, a mí yo digo, pero bueno, sí, te quedas con lo bueno y esa idealización, ¿no? De lo rural, no me parece mal, igual que estás en un urbano y muchas veces es una mierda vivir en una ciudad, la verdad, ¿no? Con la tasa, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me parece muy bien. ¿Aquí parece que bien? Bueno, yo creo que el mejor favor que le podemos hacer es considerarlo como un ingrediente más y cada autor hará con ese ingrediente lo que quiera. Lo rural sí, que hasta hoy has mencionado Pascual Duarte, pero está el fútbol y la sangre, está, bueno, el jarama, que es lo rural desde lo urbanita, ¿no? Sí. Lo rural desde lo urbanita, o está Los Santos Inocentes, la gran novela rural, o El Camino de las Ratas, el diputado del señor Cayo, y perdona, la gran novela rural, que es que yo la veo de rodillas, es Los Pazos de Ulloa. Los Pazos de Ulloa o Peñas Arriba, más, pero Los Pazos de Ulloa, que es nuestro Cumbres Borrascosas, ¿no? Cumbres Borrascosas a la española, que es un novelón extraordinario, donde además el mundo rural no es retratado de forma amable, ni mucho menos. Es ese mundo rural de pasiones y de enfrentamientos entre familias que no se solucionan nunca, que se van arrastrando y de niños atados con una cadena en la cocina por ser disminuidos psíquicos, ¿no? Una cosa exagerada, ¿no? Entonces, al final, lo rural es un ingrediente como las naves espaciales, o como la pareja de jóvenes amantes, o como el extraño salvador, o el extraño perturbador, o el sueño del rey que sueña que su hijo va a destronarle. Al final, creo que como escritores, porque si no serían enarbolar banderas, y ojo, cada uno enarbole las suyas, pero así en términos generales, creo que precisamente si cada uno enarbola las suyas, pues es un ingrediente más, cada uno hará a su manera con respecto a sus intereses narrativos o su capacidad técnica. No, y que se hable de lo rural es bueno, para mi punto de vista, ¿no? Sí, pero como que se habla de los zombies. Exactamente, sí. Como un ingrediente. Exactamente, pero que dice, bueno, está de moda lo rural ahora.
rural, ¿no? Bueno, porque el debate se ha puesto desde que nos hemos inventado esta palabra de la España despoblada, todas estas cosas, ¿no? Y todo el mundo habla de lo rural y de cómo solucionar el gran tema, un tema que tenga una varita mágica que la ponga encima de la mesa, ¿no? De todas maneras, sí que es cierto de que muchas veces o idealizamos el mundo rural a través de la escritura, o lo idealizamos como que no hay eso, no hay una caca ni una mosca, o al revés, ¿no? Es un mundo lleno de tinieblas, donde la gente es, bueno, entre ellos hay unas peleas, unas luchas, el crimen familiar, ¿no? Pues el mundo rural es igual que el urbano, es decir, es un mundo normal, con gente normal que hacemos cosas normales, ¿no? Entonces yo creo que debería ser eso, normalizar el mundo rural, ¿no? Que se tome en cuenta, pues eso, como cualquier otro escenario, ¿no? Donde la gente vive cosas normales, ¿no? Relacionadas con ciertos, ¿no? Lógicamente. Pero es que es verdad que antes estaban mucho más separados esos dos mundos. Sí, Ahora claro. es lo que dices, yo puedo vivir en la ciudad, pero el fin de semana no voy al pueblo. Sí. Al final, es que antes sí que existía. Sí. En la época de nuestros abuelos, mis Sí, abuelos, sí. eso sí que era. La persona que vivía en el pueblo no tenía nada que ver, de verdad. No, Porque era un mundo aparte y tú vivías en el pueblo, pero vivías ahí. Y morías ahí, trabajabas ahí. Ahora no, estarías dibujado completamente. Es un poco lo que decías, que la funcionalidad del mundo rural cambia y tiene que cambiar. Claro, Como todo cambia. Claro, claro, No claro. va a volver el mundo rural. A mí sí no me- Suerte. Y bien, gracias. Claro. Eso es. Y hay muchos núcleos rurales que, bueno, pues que tienen su fin, que van a tener su fin. Sí. Van a tener su fin por mucho que nos empeñemos. Es que- Tampoco nos gustaría en la ciudad de los años 50. Tampoco. Obviamente no. Obviamente no. Claro. Sí. ¿Algo más que añadir por ahí? ¿Por este lado, por este otro? Yo creo que ahora tenemos gente que está ahí, que lleva desde que hemos empezado preparando las preguntas. Preguntas, sugerencias, Yo quería hacer una pregunta. es un poco lo que... Yo creo que lo interesante de las charlas es que yo me he quedado con 3 o 4 conceptos: participación, saber de la historia, storytelling, pero sobre todo participación, que se desdibuje, como tú dices, esa función entre el que va a ver una obra de teatro, o el que va a comprar un libro, y el que la escribe o el que la pone encima de un escenario. Entonces os toca a vosotros a formar parte del evento. Vicky. Te has dejado un escritor urbanita o que vivía en un pueblo grande y escribió la segunda novela el segundo libro más vendido en el mundo, que es Don Quijote. Ah, bueno, claro, exactamente. Más rural que eso, más rural que el Toboso. Sí, sí, sí. No, Toda la novela es rural. es la ruralización de los cuentos de hadas, casi Sí, casi. sí, sí. Escrito por alguien que vivía en Alcalá de Henares, que era un pueblo grande, una ciudad. Yo soy de un pueblo de menos de 300 habitantes, desde Navarra, pero casi lo mismo, y hacemos una obra de teatro, una semana de brujería y demás. Y lo que has dicho tú me parece interesante. Desde marzo hasta julio, que se representa, estamos ahí todos los fines de semana, 20 y tantas personas que vamos a ensayar, que no estamos entre semana en el pueblo, pero vamos allí, la gente que va, pues, a hacer los trajes, todo eso que no se paga, que es, bueno, pues que se hace voluntario, y eso es cultura haciendo pueblo. Y entonces, porque ya no solo es cuando la gente va a ver la obra de teatro, todo ese proceso. Y no solamente que viva, sino que entiendo también, seguro que eso también hace que te estés orgulloso de ese pueblo, que quieras seguir viendo, porque estés a gusto, porque estás a gusto con la gente con la que también haces la obra, porque al final te implica Sí, y al final es que engloba. Incluso Que que es la ves en un momento determinado que Claro, sea mejor, una claro. oportunidad para Sí. tu vida. Ese Por pueblo. ejemplo. A lo mejor ahora no, porque tengo a los niños pequeños, También, pero cuando cumpla 50, pues igual sí. Yo supongo que la cultura... Eso pasa ahora. Yo quería hacerte una pregunta a ti. ¿Qué sientes cuando vas al pueblo y no tienes las redes que comenta José Luis del pueblo? Porque me imagino que habría gente que diría, ¿dónde va esta friki urbanita de Barcelona que viene Sí, aquí? claro. ¿Qué querrá? Y encima se mete en ¿Qué la clase de asociación esta sola? y dirige. Me imagino, no sé, entonces eso. Mi Bueno, pregunta es, ¿qué sentiste tú en ese momento? Mi opción era lo rural, lo tenía claro. Lo único que si en Villolada yo no hubiera encontrado una mano, igual hubiera optado por otro pueblo, lógicamente. Tú te quedas allí donde te quieren, lógico, ¿no? Yo recuerdo una vez que aquí la gente pasaba por delante, hablaban y bueno, nadie... Pero una vez alguien dijo, ponme un vino y le pones un vino a ella. Ya está. Ahí
ya está, digo, aquí me voy a quedar la más de bien. Y así fue. Así fue. Es decir, en cuanto alguien te abre un poquito la puerta, ya estás ahí. Con un gran respeto. Porque yo no iba a ir a decirle como me dicen a mí ahora, vosotros lo que tenéis que hacer es, ¿no? Sino, ¿qué es lo que hacéis aquí? La pregunta es, ¿qué es lo que hacéis aquí, no? Y bueno, y la verdad es que a lo mejor, pues bueno, mi presencia en el pueblo también tengo que decir que ha sido estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado para que a través de mí pues se generara toda esa historia de la Colodra, ¿no? Cosa que me enorgullece muchísimo. Y de hecho, bueno, yo soy de Villoslada, yo no voy por ahí diciendo soy de Barcelona, yo soy de Villoslada. Es hasta ahí la implicación que tengo y lo que yo siento ahora por mi pueblo es fundamentalmente amor, y ya os lo he dicho, es decir, el amor mueve montañas. La cultura genera pertenencia. Totalmente. Y otra cosa, perdona, lo tenía que apuntar, me había olvidado de decirlo, lo acabo de decir. Antes he dicho una cosa de somos cameranos, eso es fundamental. Salir de la frontera de lo local, ¿no? Que al final es un límite administrativo y artificial, ¿no? Que al final no ganas nada, todo lo contrario, un pueblo peleándose con el que tiene al lado. O sea, que los pueblos que comparten una comarca, que comparten una sierra, un determinado sí, lugar. Sí, la identidad no se ciñe al municipio. Que se sientan no solamente, de Viola solamente de Viola, pero que se sienta camerano. Eso es. Pero eso, la narrativa de la transhumancia ha tenido mucha importancia en generar un discurso común para todos. Para es que la historia de todos los pueblos es común. Uno tiene con peculiaridades, pues aquí está el Homo Deus y en otro pueblo no está, pero aquí hay no sé cuántos y aquí está uno, o sea, que al final, pero son matices dentro de una historia que es común. Hablamos de pastores. Y de un montón de problemas que también son comunes, ¿no? Y de unas posibles soluciones que o las hacemos comunes y no siempre optando por llevarlo todo a la cabecera de comarca, que es otro de los grandes peligros que hay en el mundo rural, ¿no? La cabecera de comarca, en vez de ser el centro que se reparte lo bueno a todo el mundo, es el centro que dice, dame lo bueno para mí. Eso a veces pasa también, ¿eh? Que en vez de ser ejes vertebradores de su territorio, lo que son es, no, ya les chupo yo la sangre, ya se irán muriendo de que vengan. Eso ha pasado, y eso pasa, ¿eh? Ojo, cuidado también con eso. Pero el sentido de pasar de lo local a lo comarcal, regional, me parece también fundamental. Pues ya se va a comer, ¿no? No digo que hora de comer no hemos preparado un vino, podemos seguir si queréis. Vale, pues lo damos por terminado. Yo, sobre todo, quedaros con lo que esta gente ha aportado, que me parece que han venido como frases que son muy interesantes. Pues hemos hablado de participación, de vender la moto, porque al final eso de vender la historia y saber venderla, contar una historia, participar, tener redes, es decir, quedaros con todo eso, porque yo creo que es súper interesante lo que habéis dicho. Y bueno, luego voy con la sensación de que nos ha aprendido. Y mira, ahora hablabas de terminar, pues eso, de terminar con esas rivalidades locales y tal. Yo creo que la cultura al final es una territorio común que todos estamos y al final eso puede ser un poco lo que yo tengo muy claro desde luego que la cultura puede ser para el mundo rural de lo que sea que es también un medio de producción. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a los que han venido aquí a esta charla que se dejan conocer, a los que vienen de más lejos, a los que